Y todo esto encaja, es un rompecabezas que encaja perfectamente, no se trata de un gran error. Encaja perfectamente y la pieza que falta, como también venimos diciendo desde hace tiempo acá, es esta. Este es el mensaje que le dio Milei a Trump el día que Trump ganó las elecciones. Donald Trump, felicitaciones por tu victoria electoral formidable. Ahora hagamos Estados Unidos grande de nuevo. Vos sabés que podés contar con Argentina para llevar adelante esa tarea. Éxitos y bendiciones, los mejores deseos, Javier Milei. Nos lo dice, nos lo muestra, adelante de nuestras propias narices. Es un protectorado, nos está convirtiendo en una pieza, en un engranaje del funcionamiento de Estados Unidos. Por eso le decimos Javier Virrey. Y si quieren saber cómo terminan esas piezas, esos engranajes, bueno, pueden mirar Ucrania, por ejemplo, que fue el último país que Estados Unidos adoptó de esa manera, o muchísimos otros casos a lo largo de la historia. ¿Pero por qué te tiene que importar esto? Dirás, no solamente porque la soberanía nacional es condición de la soberanía personal de cada uno de nosotros. No porque somos menos libres cuando nuestro país es menos libre. Además, porque eso significa que los precios suben mientras tu salario baja. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Buen día, Nico, ¿qué tal? Buen día. En un contexto, además, que está lejos de ser tranquilo económicamente, porque la verdad es que uno ve cómo celebran, ve cómo se congratulan, cómo prácticamente dicen que reescribieron los libros de economía, y parece que estuvieran festejando en esas bolitas de nieve y el mundo afuera es una tormenta y se está cayendo todo a pedazos. Ojo que el festejo también viene de parte del Fondo Monetario Internacional. Lo tenemos en el tape 2, justamente lo que dijo Kristalina Georgieva sobre cómo ve que la gente interactúa con el gobierno de Javier Milei. Dice, el año pasado Argentina tuvo una recesión económica y este año va a tener un crecimiento positivo. The country got its fiscal conditions in hand. Tiene una regla fiscal. Is moving in a very disciplined, robust manner with y tiene reforms, mucha disciplina fiscal. Growth projections for Argentina for this year, 5%. Los pronósticos de crecimiento para la Argentina son del 5%. Incluso con esta inestabilidad mundial, pasar de la recesión al crecimiento. Bajo la pobreza del 50%. Y la gente apoya al gobierno. Lo apoya porque tiene disciplina y compromiso con este sendero. ¿Cómo está Kristalina? Y ¿Es Kristalina la misma que salía con Guzmán y Alberto hace unos años? Es la ¿O misma con la que cambiaron? dijeron que el Fondo Monetario había cambiado, ¿se acuerdan? Perdón, esto fue de post ya anuncio del FMI. Sí, obviamente. También tenemos que entender la parte política de esto. Kristalina le dio un programa de nuevo excepcional a la Argentina, con un desembolso del 60% así, taca taca. Y recordemos lo que pasó con la última directora del FMI que hizo eso con la Argentina, que fue Christine Lagarde, y después de eso se tuvo que ir. Se tuvo que ir, ahora es directora del Banco Central Europeo, ¿pero por qué? Y bueno, porque como salió mal Argentina, que Argentina componía el 45% de la deuda total del fondo y ahora es exactamente la misma situación, bueno, ella tiene que apostar a que va a salir bien. Si el director de un banco privado hace lo que hizo Lagarde con Argentina, se va, pero no al Banco Central Europeo. Se va a un lugar un poco más feo. Bueno, pasar del fondo... El mundo los recicla, el mundillo ese los recicla. Está clarísimo, pero pasar del Fondo Monetario Internacional, donde vos representás más de 190 países, a la Unión Europea, es pasar a algo más chiquito. Yo sé que nos parece un poco lo mismo, pero es pasar a algo más chiquito. No es porque sea lo mismo, pero digo, no es un castigo muy estricto para decir que contribuyó a la ruina de un país, porque de eso estamos hablando. Esta es la verdadera Estamos hablando casta. de un país que está tan endeudado que tiene que entregar su soberanía, que ya no puede decidir por sí mismo. Las comparaciones con los hogares son estúpidas en general, pero las deudas funcionan así. Yo llego a un punto en el cual cuando vos empezás a deber cada vez más,
Decidís menos en qué gastar, en qué no gastar, decidís, empezás a usar las zapatillas aunque tengan un agujero en la suela, digo, a nivel nacional pasa lo mismo, somos menos soberanos a partir de que debemos la montaña de guita que debemos. Ahora, no son muchos los sectores políticos en la Argentina, más allá después de lo que haga el Fondo Monetario Internacional, que se hayan opuesto a este esquema. En el Congreso, el DNU del acuerdo con el fondo pasó con unos números bárbaros, Sí. Con respaldo político acá, digo, pues después lo que haga... Pasó con 129. Bueno, No, y estuvo Bueno, la carta claro, del pero- Senado. Pero sí, pero pasó. pero que haya pasó, pasado ya es un montón. y con respaldo de todos los espacios políticos, más allá de la oposición del peronismo y de la izquierda, incluso con algunos peronistas acompañando, digo, Sí. hay respaldo, el sistema político está acompañando este proceso, más allá después de las tensiones que ya empezamos a ver por estas horas, con los sindicatos diciendo, che, hay que reabrir paritarias, empieza a haber tensión y demás. Ahora, más allá de lo de Sí. Cristalina y el fondo y el establishment financiero, hay que pensar qué está pasando acá también con la política local, bancando este proceso. Porque hasta ahora, esta semana, no habló nadie. Bueno, hay Milei de Cristina en Twitter, pero bastante llamativo Sí, un el silencio que silencio. acompaña también, ¿no? Yo adhiero, pero me parece muy loco notar tan expresamente el apoyo político del Fondo Monetario Internacional a este gobierno, que es símil a lo que pasó en 2018 cuando le dio Claro. ese préstamo para las elecciones a Mauricio Macri. Bueno, acá vemos de nuevo la misma situación. Le da un fangote de guita para que llegue lo más estable posible a las elecciones y con una caracterización de la economía argentina que parece llegar hasta diciembre de 2024. O sea, no habla de la aceleración de precios que estamos viviendo en 2025. De hecho, el informe del Fondo Monetario Internacional usa la inflación hasta enero. O sea, cuando empieza a crecer, dice, ni idea, yo esos datos no los tengo. El resto de los datos los tengo perfecto. Ahora, yo inflación lo manejo hasta enero. Y con una aceleración inflacionaria que vamos a vivir en abril y en mayo, que bueno, decís, ¿qué película estás viendo? Bueno, la que les sirve en ese relato económico donde necesita que a este gobierno en términos políticos le vaya bien. Y el relato de la oposición, yo me vengo preguntando en estos días cuál puede llegar a ser el relato de la oposición. Estamos en una campaña electoral que ya está abierta y después faltan 2 años donde se va a tener que preparar un proyecto. La oposición le tiene que contar a la sociedad qué es esto que está pasando con el FMI y qué va a pasar a futuro. Y esto es algo que le costó también en 2023 y le costó también al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué hacer con esta deuda en el FMI? Con el FMI ya estamos viendo algún tipo de debate. Che, la desconocemos completa, desconocemos hasta acá, la pagamos. Digo, es algo que no tienen claro la oposición, sobre todo el peronismo. ¿Qué va a hacer con esta deuda? Que es impagable, ¿no? Digo, es algo que es... Tiene un problema que es que ya reconoció el anterior, ¿no? Que era peor. Pero se Bueno, puede pero cambiar eso tal otra- vez. Pero ese problema, ¿Sí? yo creo que esa objeción valía hasta que lo volvieron a hacer. Total. Cuando lo volvieron a hacer, vos decir, che, ¿Por me qué? cagaste una... Hay un dicho ¿Pero por qué gringo que eso? es, Si ya si sabíamos. me cagás una vez, es problema... el culpable sos vos y me cagás 2 veces, el culpable soy Pero yo. es que la de la renegociación del peronismo fue la segunda, no fue la primera. Fue la Pero fue 21ª. sin fondo fresco. No. Pero Fue sin fondos frescos. Ahora hay fondos frescos de Está nuevo. bien, pero el peronismo aceptó la deuda que tomó Caputo sabiendo que esa deuda se había tomado de manera ilegal. Fue la segunda, no fue la primera. La primera fue la de Caputo. sí. Que ahí todo el mundo la aceptó. De hecho, yo me acuerdo que publicamos acá en el Destape que la deuda era irregular y todos nos miraron como si fuéramos unos locos. Y nadie quería, así como ahora nadie habla, yo me acuerdo que hablé, che, ¿ustedes van a salir a decir algo de esto? ¿Cómo vamos a hacer? Es imposible lo que ustedes están publicando. Bueno, efectivamente era posible porque pasó, lo reconoció el FMI, lo tiene la justicia argentina, no hace nada. La segunda fue la de Alberto Fernández reconociendo que esa deuda tomada de forma ilegal, violando los estatutos del fondo, que excedía nuestra cuota y que era impagable, había que pagarla. ¿Te acordás que al principio Y era ahora- pagado con una comisión investigadora de la deuda? Hubo una comisión en Hubo, el claro, Congreso. hay una causa que está planchada en la... Termina como No sé terminan si todas las comisiones trabajaron, pero investigadoras. hubo. ¿no? Yo, perdón que repito 20 veces lo mismo, pero la Comodoro Pi tiene los datos exactos de quién agarró la plata del FMI y la fugó. Y lo tiene también el Congreso en una computadora como esta de Nicolantos, pero que no está conectada a Internet, donde hay una base de datos que yo vi y me la mostraron, donde están las 170 millones de operaciones que están desde si vos compraste $200 a si un amigo de Caputo fugó. Bueno, toda esa plata, toda esa documentación está, el Congreso no eligió. Por eso es cierto lo que dice Mati. Hay muchas, no es solo Milei, no es solo Caputo, no es solo JP Morgan, hay muchas complicidades para que esto... No, vale. Esto es una suerte de país La Molina, perdón para los jóvenes. Siga, pero la- siga. Me gusta que dijiste jóvenes y me miraste. Me encanta. Gracias. Vos sos más grande que él. Sí, Obvio. vos- sí. Pero me encanta. Gracias. Creo que No, pero quiso mirar todos a Cande. sabemos que Ari es viejo Parecés de más alma. jóvenes. Yo soy, sí, mis amigos me dicen que nací viejo, pero
El país, ¿te acuerdan de la Molina? Sí. Que te metían un obvio. patada tipo Crupoviesa, te Sí, metían la sí. patada de Crupoviesa y la Molina, Sí, siga. Ahora, Acá es medio lo mismo, es un país así, o sea... Pero hay alguna novedad en esto. Ahora tenés a Martín Guzmán, tenés a Emanuel Álvarez Agis, diciendo incluso ellos que son economistas que laburan en consultoras para el mercado y que tienen una posición, si se quiere, más cercana a esa perspectiva, están diciendo no hay que reconocer a ver, esa parte de la deuda. Voy a tirar Pero una. era la discusión de la renegociación, pero- Era, che, el FMI que se mandó este cagadón, ¿qué puso en esa renegociación? El peronismo ya avisó, ¿te acordás la carta que le mandaron Sí. los senadores de Unión por la Patria a Cristalina Georgieva? Y el PJ sacó un comunicado que dice, nosotros esta Esta no no la vamos a la- reconocer. Si algún día nos toca volver, y Sí. habrá que ver, Después hay que van a hacer decir mucho para que eso suceda. Después van a decir que decían eso si no pasaba por el Congreso y Milei finalmente pasó. No, es todo no pasó, trucho. pasó un decreto. Ya No sé, pasó. ya Igual sé, es estamos, todo trucho, pero... perdón, estamos discutiendo de letra chica cuando en realidad esto es algo político Sí. y no jurídico, cosa que entendió el fondo, que nos prestó 2 veces sin mirar la letra chica, y es lo que me parece que tendríamos que hacer nosotros. Y ahí yo Atraso me pregunto, porque está el tema del mercado, Sí. obviamente, que es una de las... Si le falteas con el FMI se te va todo el choto. Ahora, hoy le debes tanto al FMI que el mercado duda si le vas a poder pagar porque le estás pagando al fondo. Si vos le decís a los bonistas, che, mirá, voy a defaltear con el FMI para poder negociar con ustedes una mejor renegociación de esta deuda que los beneficie a ustedes y no a este organismo, ahí es una cosa. Si apareciera un no se puede candidato, hacer eso. yo me pongo en hipotético. Si apareciera un candidato que dijera, miren, nosotros vamos a pagar el año que viene 3.500 millones de dólares en intereses, en intereses, no baja ni un centavo lo que debes al Fondo Monetario Internacional. ¿Saben qué? Todo eso va a ir a los sueldos de los docentes, de los trabajadores de la salud y de los policías. Sí. Nadie va a decir, epa, me interesa, quiero escuchar un poco más. ¿Por Re qué sí. no está el sistema político haciendo eso? Hablando con los mercados, hablándole a la gente, en vez de seguir sacando comunicados que después, como dice Ari, cuando llegue el momento, digo, si lo vas a desconocer, no importa si sacaste un comunicado, y si no lo desconoces, el comunicado te hace quedar peor. No, Pero claro, además importa la- lo que hagas cuando te toque en todo caso, ¿no? Y además la única forma de negociar de verdad con el Fondo Monetario es que vos tengas la amenaza de que no vas a pagar. O sea, si ellos no ven una amenaza Claro. real de que vos no vas a pagar esa deuda que compone casi la mitad de toda la deuda que tiene el FMI, no hay chance de que consigas una mejora. Lo único que consiguió Guzmán fue la discusión sobre el sobrecargo, que fue una discusión exitosa en un montón de años, pero son sobrecargos o sea, nosotros como nos prestaron más que nuestra deuda, teníamos que pagar encima un interés más alto, lo cual era un delirio absoluto. Bueno, esa discusión se dio y efectivamente se redujeron esos sobrecargos, no solo para la Argentina, para todo el mundo. Ahora, la única forma en que vos puedas entrar en una mesa de discusión con el FMI y conseguir algo, es que vos le digas, mirá, flaco, yo no te pago. No te pago porque le tengo que pagar a los docentes, porque tengo que reiniciar la obra pública, porque tengo que hacer 1.000.000 de cosas. No te pago, no te voy a pagar nunca. No se defoltea con el Fondo Monetario Internacional porque la única forma es que salgas del fondo. Pero bueno, esas son otras negociaciones en un mundo que está muy cambiante y donde el FMI también está perdiendo poder relativo. Ahora, ¿qué pasa con un gobierno nacional popular que hace eso? Se le descontrola la realidad. Los mercados se les descontrolan. Bueno, depende cómo lo expliques. Bueno, pero eso se traslada a precios, se traslada a los medios, digo, eso genera una inestabilidad político-social que depende cómo explique, pero digo, Además, y depende para cómo lo- relativizar un y poco la depende cómo- dificultad de manejar a veces un, Sí. un país que está gobernado por los Pero mercados. depende cómo lo básicamente, propongas ¿no? en campaña también. O sea, si tu campaña se basa en eso y te votan para eso y lo haces, tenés legitimidad para hacerlo. Pero, a ver, así hace la derecha cuando asume. A veces te miente, ¿no? Macri mintió en campaña y después hizo otra cosa. Bueno, Milei mintió absolutamente. En algunas cosas. Milei decía que ir al fondo era fracasar. Sí, ¿no? pero Pero no en campaña. Pero no en campaña, eso Como lo decía diputado. antes. Pero en campaña Milei decía cosas que iba a recortar esto, que iba a hacerlo, que después las hizo. Y el tipo puede decir, a mí me votaron. Yo tengo legitimidad, después mintió, ya sé un montón de cosas, pero uno puede hacer una campaña diciendo lo que va a hacer y si te votan. El problema acá, que es otro, es hay una dirigencia política que está convencida que cuando esto fracase, la sociedad va a decir, uy, vuelvo a lo que estaba hace 4 años, y es muy probable que no. Que ahí tenés un punto que me parece que es clave para contestar. Vos decís, no se te pone todo muy inestable. Yo me pregunto, ¿no está todo muy inestable? ¿No es ingobernable para una fuerza nacional y popular un país así como está? ¿No hay que empezar a reescribir, a reestructurar, a repensar Seguro que profundamente las Obvio. instituciones, el país, la economía, la sociedad, para volverlo más gobernable? No, pero también es cierto lo que dice Fero, que nadie plantea como realidad posible en el horizonte desconocer al fondo, ¿no? Viste que uno ha escuchado la consigna, no a la deuda del fondo, hay que romper. Ahora, nadie te lo dice
claramente cómo sería. Mira, se puede. Claro. Es así. El camino es por acá. Sí. Va a suceder esto, va a pasar esto, pero lo vamos a resolver de esta manera. No hay una explicación política. Es lo que no resolvió el Frente de Todos antes de 2019. Bueno, por supuesto, Total. claro. Y llegaron al gobierno y y estarían se ahí. va a de llegar hecho- tal de vez al hecho, puerto del 2027 igual. Y en ese momento se Bueno, juntaban. es que- Ahora es ni que- siquiera- Claro. Imagínate ahora. Pará. Y en ese momento Georgieva era socialista. Claro. ¿No me creen? Véanlo, ayer A lo ver. hicieron en televisión y si sale en televisión debe ser cierto. Que ahora es maravillosa para los oídos de quienes quieran escuchar. Esta señora, en tiempo de Alberto Fernández, era socialista. Temía el impacto de las reformas de mercado en la sociedad. Esta señora parecía a la izquierda de Alberto Fernández. Está diciendo pucha, a la sociedad lo hubiese aguantado. Mira vos, De che, hecho, si se acuerdan, cuando llegó este loco, hizo reforma de mercado y se pudieron hacer las reformas de mercado. De hecho, No, cuando arrancó este gobierno, planteó el fondo, este fondo de Cristalina Georgieva, el hecho de que no tenga un impacto el ajuste, que no tenga un impacto Es en los cierto. sectores más vulnerables. Pidieron- Algo que en el gobierno incluso había caído por sorpresa Sí. y había generado cierta bronca, diciendo, che, estamos haciendo más ajuste del que suelen pedir y ahora dicen que hay que cuidar a sectores que nosotros estamos cuidando. Igual Bueno. te digo, Perdón, te hay- digo hay- algo. sectores que estamos matando. hay un dato que sustenta lo que están diciendo, que Sí. Cristalina Georgieva estudió en el Instituto de Economía Superior Karl Marx. En serio, estudió en la Universidad Karl Marx en Pero eso Sofía, no Bulgaria. significa nada. No, pero capaz que estudió en una universidad que se llama Marx, es socialista. Te cuento algo, esto de Rossi coincide plenamente con lo que a mí me repiten todos los días en la Casa Rosada. En la Casa Rosada todos los días dicen lo no mismo. digas que Casualidad. repite lo que dice la No, Casa El, creo. Rosada. ¿Por qué el coincide FMI tanto? es socialista, es Debe ser socialdemócrata. casualidad. Que el FMI te obliga a mantener ciertos programas sociales para garantizar la paz social. El aumento de la AUH y de la tarjeta alimentar es por línea del FMI. Sí. Sí, Es la pero después línea no de está en la FMI y meta. Banco Siempre Mundial. estuvo en todos los Sí, comunicados del obvio. FMI. Sí, pero después no te lo piden como metas a cumplir. Una de No. las peleas Después, de si no cumplís, una de las bueno, peleas ¿qué va a de hacer? Milei con el chileno Valdés, que es una de las personas más importantes del FMI. Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, el chileno, es por esto, porque Milei cree que es un comunista. Valdés. Sí, que es Entonces, uno de los sáquenme Chicago esto. Boys. Bueno, no importa. No hay un chileno Bueno, le dicen comunista como- desde Sí. Allende. ¿Puedo sumar algo a la discusión previa que me parece Comunista. importante? Porque Sí. yo, justo el tema de la deuda es un tema que me apasiona bastante. En los 2000 había una discusión muy fuerte a nivel internacional porque había muchos países que estaban en deuda. No solo nosotros vivimos el 2001, sino muchos países de la región estaban todavía con crisis de deuda con el Fondo Monetario. Entonces había un movimiento de desconocimiento de la deuda más amplio y el FMI era efectivamente mucho más grande. Vos salías del FMI y eras marginalizado automáticamente y por eso discutían los países, che, ¿cómo podemos hacer para salir todos juntos? Eso no pasó, no se consolidó en un movimiento. Ahora, este mundo actual es distinto, porque el FMI ya no es el único actor que es un prestamista de última instancia. Nuestro prestamista de última instancia en 2023-2024 fue China. Sí. Fue el swap con China. BRICS está manejando todo un tema de generar una banca nueva para ser efectivamente un prestamista de última instancia de los países en desarrollo. Entonces, la discusión de hoy de salir del FMI es muy distinta que la del principio de los 2000 y sería interesante que Argentina empiece a recorrer el camino de qué pasa si salimos del Fondo El gobierno Monetario quiere salir y a del quiénes FMI. podemos tener como aliados. Sí, pero el gobierno quiere salir del FMI como Trump quiere Exacto. salir del Sí. FMI para quedar pegado directamente a Estados Unidos. Yo Exacto. quiero otra cosa Ah. más multilateral que tenga otro horizonte, Y ¿no? déjame acotar algo más para cerrar el capítulo FMI y después vamos con Mati a ver el tema de salarios, inflación y demás. Vieron que en el gobierno y en todo el mundillo de ultraderecha, el trumpismo y demás, hay una fantasía con respecto a la OMS, respecto a la ONU. En Europa es muy fuerte respecto a la Unión Europea, de que existe una especie de supragobierno que suprime la soberanía de los países y les ordena qué hacer, y que los países, por estar en la OMS, reciben órdenes de la OMS, por estar en la ONU, reciben órdenes. Bueno, toda esa fantasía, porque no existen esas órdenes ni de la OMS, ni de la ONU, ni nada, sí se cumple en el caso del FMI. El FMI es para países como la Argentina efectivamente el órgano supranacional de control y gobierno que nos retira la soberanía. Entonces me resulta por lo menos curioso que los mismos que se escandalizan cuando la OMS nos recomienda dar una vacuna y hasta nos ofrece plata para comprarla, porque piensan que eso es una gran intervención de la Agenda 2030 en la vida de los argentinos, me sorprende que estén tan contentos y celebrando que fueron al Fondo Monetario Internacional. ¿Puedo volver a una cosa antes de ir a lo de Mati? Porque vos pasaste hace un rato en tu editorial el tape de Feynman. Sí. Que si les parece lo repetimos porque lo hicimos ya varias veces con Cande más temprano, pero como el público se renueva creo que vale la pena. Porque viste que te dicen, no hay carry trade, chicos.
No va a haber bicicleta financiera, eso es un mito, ustedes no existe. No. Pero ahora mandan a decirles que en realidad la bicicleta financiera es buena. Está bárbara. Claro. O sea, no tiene existe, nada de pero, malo. no existe, pero es buena. Pónganlo lo tenés ahí a Feynman para que volvamos a explicar que no solo existe, sino que no es buena, mira. Lo que pasa es que los K no entienden nada de finanzas. Ustedes Y no es entienden cierto. No, lo que pasa es que están diciendo que el carry trade es la verdadera bicicleta financiera. ¿no? Esperá, Que lo volvió- dicen los K, los pseudo K y los que no son K ni pseudo K, pero están más cerquita. Pero prefieren entre Caputo, me parece, entre Caputo y Kicillof, doblan a la izquierda. Ahora, cuando ahorran en la propia. Eso te iba a decir. ¿Qué hacen? Cuando ahorras en pesos es bicicleta. Cuando Sí. ahorras en dólares, Ahora- esos son tránsfugas. Claro, pero eso que hace. fugas de La dinero. propia. Un cipallo fugador de dinero. Cuando compras acciones, sos especulador. Ahora resulta que carry trade es mala palabra, es bicicleta financiera. Porque eso se paga con la nuestra. ¿Dónde sacaron eso? Dios? Bueno, Qué lástima. vamos a volver a explicarlo. Perdóname, Sí. ya lo explicás. Qué lástima que el plano es hasta acá, porque abajo estaban todos pedaleando. ¿No? Yo no sé porque la bicicleta es más para las empresas y para los fondos de inversión. Ellos pueden entrar en alguna de esas jugadas o hacer rulos o qué sé yo. No sé Pero cuánta plata tienen. no sé cuánta plata tienen. Mucha. Más que nosotros seguro. Seguro. Pero, Todos juntos. Todos juntos, claro. Vamos a volver a explicarlo porque el final de Feynman es el mejor. No solo dice, no sé por qué dicen que carry trade es malo, sino que encima mienten diciendo que se paga con la nuestra. Bueno, las dos cosas son mentiras las que dijo Feynman. ¿Qué es la bicicleta financiera? Es que alguien junta muchos... Hay dos opciones, porque ahora también entran los extranjeros, como bien contó Cande más temprano. Hay dos opciones. O estás acá y tenías dólares acá, o juntaste muchos pesos acá. Si juntaste muchos pesos, no tenés que cambiarlos. Si tenías dólares, los podés cambiar a pesos. Los pones en una letra que te da Caputo, que tiene una tasa de interés del 4%. Pero el mismo Caputo, como recién decía Nico, no es que está jugando a la ruleta o al blackjack o lo que sea. Él te dice qué mano tiene. Tiene una mano del 1%. Entonces vos jugás al 4% y Caputo tiene una mano del 1%. Cuando te cansás de jugar al 4% decís, ahora quiero que me des la que puse más los intereses. Adivina quién pone esos intereses, Eduardo. Nosotros. Sí. Los pone el Estado. Pará, no termina ahí la joda. Porque cuando juntaste esa plata más los intereses que pusimos nosotros, Eduardo, vas a buscar dólares. Que no hay. Entonces, ¿qué hicieron? Se los pidieron prestados al FMI. ¿Que quién los va a pagar, Eduardo? Nosotros de vuelta. 2 veces vamos a pagar. 2 veces. ¿Y qué vas a hacer con esos dólares? ¿Los vas a guardar acá? No, te van a llevar del país. Entonces ahí los vas a fugar. Entonces, toda esa vuelta, que bicicleta, que además ahora se la autorizaron a los extranjeros. O sea, que la empeoraron, porque antes la hacían solo los de acá. Ahora, con la nuestra, va a venir un extranjero, va a traer dólares, va a pasar esos dólares a peso, va a hacer toda esta vuelta que acabo de explicar y se los va a volver a llevar más dólares. Todo con la nuestra, cosa que no estaba permitido hasta la semana pasada. Entonces, eso que dicen que no existe, no solo existe, y no solo dicen que es bueno, sino que es malo. Es muy tremenda Y la te agrego situación. algo más, porque decía Rossi que todos los que dicen que el carry trade, que el gobierno estaba haciendo carry trade, miran más a Kicillof que a Caputo. Amigo, Caputo es el rey del- ¿Tenemos por ahí el título de Clarín que habíamos subido hace un rato? Pero Caputo trabaja... A ver, eso es lo que sabe hacer Caputo. Nosotros cada uno Claro, sabe hacer y sí, algo. no, pero me Caputo pregunto, sabe hacer esto. viendo este título, si Rossi piensa que la JP de JP Morgan es de Juventud Peronista. No, porque claramente todos recomiendan el... Podría ser. En No, fin. pero además, viste, vos te dices, no va a pasar. Pero escuchame una cosa. Igual a ver. necesitamos una JP Morgan Caputo. peronista. Sí. Sí. Una necesitamos, una. Sí, No sé, alguno- más latón que el arme a alguien, viejo, la JP Morgan. Claro. Alguno que sepa de Morgan finanzas. sería Claro. no, en este caso. Ah, de Pirano, no. No, sí, alguno que sepa de finanzas, sí, porque además, posta que hablando en serio, tiene que haber una propuesta en las propuestas de gobierno que veníamos hablando de campaña, tiene que haber una propuesta también de la oposición decirle a la persona, ¿qué hace con tu plata? No ¿Qué solo hace? eso. ¿En qué invertís? No solo eso, el próximo candidato peronista va a tener que dedicar buena parte de su campaña a explicar que su plan económico no va a hacer que vuelva a subir la inflación. Ni hablar. Porque ni hablar. ese es lo primero que le van a preguntar. Che, ¿cómo vamos a hacer para que no vuelva a subir la Y no de una respuesta fácil. No, claro. Hoy hablábamos también más temprano con Candy. O sea, la inflación no es ni siempre ni en todo lugar un fenómeno monetario que se resuelva pagando la máquina de billetes, ni es solo culpa de Molinos Ríos de la Plata y Unilever que aumentan porque se les canta. Los formadores O sea, de precios. Sí. Claro.
no hay ni una ni la otra. Son factores. Entonces, hasta que no entendamos que la situación es compleja, y no es solo responsabilidad del Estado tampoco, ni solamente responsabilidad de Pérez Compán, Pagani, Arcor y Lamar en coche. Hay un montón de elementos que conforman ese número que hace décadas que nos vuela la cabeza y que nos hace ganar y perder elecciones en este país. Sí, tiene que haber, pero sobre todo con eso de lo de finanzas es cierto, o sea, tiene que haber de parte de los gobiernos nacionales y populares una propuesta y una educación financiera. Viste que nosotros decimos, che, hay que hacer educación financiera, y dicen, hija de puta, vos sos de la derecha. ¿Cómo hacer de la derecha tener educación financiera? ¿Cómo hacer de la derecha explicarle a los pibes que no apuesten en el celular en un casino virtual, sino que pueden hacer otra? Bueno, primero que no apuesten, pero segundo que todos nosotros podemos hacer otras cosas con nuestra plata. Es que si no los pibes lo aprenden igual, por ahí lo aprenden de una manera equivocada y saben. Bueno, está bien lo que dijo Nico. Mira, yo crecí, los que tenemos 30 y largos o 40. Vos tenés 41, Bien, no sí. digas 30 y largos. Crecimos, Joven, no, ya me perdí. crecimos ¿Soy el más relacionando. joven de la mesa? No. No. Ari. Cande. No voy a decir quién es el más viejo, no importa. ¿Vos sos el más joven? No. No creo, no. ¿Qué tenés? 38. Sos más joven, hijo. ¿Quién es el más viejo? Fero se ríe de Yo soy el fondo. más viejo. ¿Vos sos el más viejo de la mesa? Me parece que sí. Pero nosotros crecimos. Mirá la cara de Papá Pitufo Les que pido mil tiene. disculpas. Qué bien que estamos. Es un buen promedio igual, ¿no? Estamos. Por afuera, Somos por los afuera jóvenes. creo que estoy bien, por adentro estoy destrozado. Decía. Nosotros crecimos relacionando la inflación y la hiperinflación ¿con qué? ¿Con qué partido político? No. Con el Con el radicalismo, radicalismo, perdón. la hiper de Alfonsín. La hiper de Alfonsín. Claro. Yo crecí así. La Claro. inflación era radicalismo. Los pibes de hoy que tienen 20 años, ¿con qué relaciona la inflación? Cristina. Pero Con el peronismo. Bueno, perdón, con el peronismo, pero el que subió el primero la inflación fue Macri. Macri, o sea, pero- vos tenías una velocidad Sí. crucero de 20, 25. Pero el después de la devaluación de 250% es del Kicillof, peronismo. Y después tuviste un salto al 50% y esa es toda de Macri. El 70% de los analistas serios hablan de 20 años de kirchnerismo. Se olvidan directamente que hubo Claro. 4 años de macrismo en el medio. ¿Qué le Y pusiste estoy hablando serios? de los que aparecen como... porque no nos ponemos... No quiero hablar ni siquiera Sí. de Fernando Iglesias, sino de gente que cobra por consultorías, que sale en los canales realmente no porque paga por estar ahí, sino porque lo convocan para escucharlo, y que generalizan esas 2 décadas como 20 años de kirchnerismo. La gente piensa que Alberto Fernández tomó la deuda, la gente piensa que la inflación es de Cristina. Sí. Es así. No, y y- uno puede enojarse con eso, pero si uno quiere volver a conquistar ese oído, que te vuelva a prestar atención y evaluar votarte alguna vez, tenés que tener respuestas para esa creencia, por más equivocada que Sí, esté. el peronismo No, y hay no que puede- hablar de los 70 años del FMI, o sea, como Ni estamos hablar. hace 70 años bajo las condiciones con idas y vueltas del Fondo Monetario Internacional. Che, está También. Navarro en el chat comentando Caramba. qué feo hablar de la edad, dice. Ah, era, Se salvó. Estábamos aprovechando que no estaba para tocar este tema. era el Navarro real. Te juro Pensábamos que lo no vi. estaba prestando atención, pero sí. ¿Está chequeado que es el real? Y debe ¿Está ser, chequeado? debe Sí. Saludos. Mira lo que comenta Bonelli hoy para seguir avanzando con la agenda. Y hablando del carry trade, ¿no? Porque hace unos meses había salido la noticia de que desde la FIP recomendaban el carry trade. Parece que siguen haciéndolo, no nos sorprende. Y esto es lo que le están diciendo al campo para que liquide, Claro. básicamente. Que traigan los dólares rápido porque va a seguir bajando y que aprovechen para tirar carry trade hasta octubre. Y te En puedo- noviembre vemos. Sí, antes de octubre. De hecho, el JP Morgan, la recomendación que hace es para una LECAP que vence el 15 de agosto. O sea, dice, vos Rapidita. el ahorro de elecciones, el riesgo de elecciones, salí de carajo ahí, están flaco. celebrando? Salí de No ahí entiendo. porque Argentina se pone picante en elecciones. No, y en lo del campo me parece fundamental porque estamos en este trimestre de liquidaciones y hay realidades distintas para los productores y para los exportadores. Los productores, por los costos que tienen, que justamente les crecieron esos insumos en dólares, se estima que tienen que vender sí o sí 1/3 de su producción. 1/3 están comprometidos a venderla porque tienen que refinanciar para iniciar un nuevo ciclo de cosecha. Ahora, el caso de los exportadores es distinto, porque cuando hablamos de los exportadores, son agentes muy grandes que rápidamente se suben al carry trade. Los productores no se suben al carry trade. Los productores tienen otra lógica, tienen una lógica mucho más productiva, donde ellos te ven costos de insumos, si lo tienen que hacer o no, y si no, apuestan a la silobolsa, guardan los dólares ahí, guardan los granos, pero para ellos son dólares cada uno de esos granos, y lo esperan. El tema es que no pueden guardar todo en silobolsa porque tienen que reiniciar el ciclo productivo. Ahora, la exportadora se sube al carry trade en 3-2-1, no tiene problema. Y por eso son las liquidaciones que estamos viendo. Por Claro. más que el dólar actual no le cierre, bueno, se sube
a la valorización en pesos. Ellos lo que quieren es tener la máquina andando, digamos. Exacto. Bien. Ahora en un minuto vamos a ir a hablar de la conflictividad que se viene, porque claramente se vienen meses de mayor conflictividad, está todo dado para que eso suceda. Vamos a hablar también un poco de esta guerra renovada de Milei contra el periodismo. Un sector del periodismo. Contra un sector del periodismo. También de la actividad en las redes, pero quiero aprovechar a Ari antes de que se vaya, porque hubo una novedad ayer muy fuerte respecto a ver, formalmente es respecto a la unidad de investigación financiera, pero en realidad tiene que ver un poco más con la CIDE. Claro, ayer hubo, en realidad el decreto es del miércoles, se nos había pasado, que es un decreto por el cual Milei modifica las tareas de la Unidad de Información Financiera, de la UIF. Es un organismo muy importante, a veces poco mencionado, es el organismo antilavado que tenemos en la Argentina, que además está conectado a los organismos antilavado de todo el mundo y eso le da acceso a bases de datos y a intercambio de información realmente grave, sensible y que tiene que dedicarse a lo que su nombre indica, a combatir el lavado de dinero. Lavado que hace el narcotráfico, lavado que puede hacer gente que... La política, lavado, o sea, básicamente también combatir la corrupción, como se le denomina, y hace muchos años se dedicaba, entre otras cosas, a intervenir en causas judiciales, que eso tiene una doble lectura. Por un lado, yo creo que es interesante que un organismo con poder de fuego y poder de investigación pueda ser querellante en las causas. Lo que fue es mal utilizado. Macri utilizó la UIF no para investigar lavado de dinero, sino para la persecución judicial que desató desde todos los organismos, desde la UIF, desde la OA, desde la FIP. O sea, Macri utilizó el Estado en lugar de para gestionar, para perseguir. Bueno, la UIF fue víctima de eso también, no significa, creo yo, que la tengas que sacar de las causas. Bueno, Milei la está sacando de las causas, pero además, en este decreto que publicó, y ahí marqué el párrafo que me parece relevante, habilita algo que no estaba habilitado y es que la UIF pueda intercambiar información con otros organismos del Estado que desarrollen tareas de inteligencia. Intercambiar habla de algo que va en dos sentidos. Exacto. No es que puede requerir información de otras agencias. Yo te doy, vos me das. Exacto. La agencia que hace eso, bueno, es la CIDE. A ver, hay otros organismos que hacen tareas de inteligencia, pero estamos hablando de la CIDE. Criminal y demás. Pero... y acá lo que están habilitando es que la CIDE intercambia información con un organismo que maneja información sensible para investigar lavado. No encuentro explicación a esto, es preocupante. No estaba esto en las tareas de la UIF hasta el miércoles pasado, ahora ya figura, y le están habilitando a los espías que le pidan info sensible a la UIF, y a la UIF no sé qué le puede pedir a la CIDE, pero me parece más grave al revés. Claro. Porque ese intercambio puede ir de un organismo... La UIF es como se dice en el Estado, un fierrazo. O sea, tenés acceso a cosas clave. Y que bueno, la UIF, por ejemplo, podría saber qué hay en esa computadora de la que vos hablabas hace un rato con todas las operaciones de fuga de dólares. Y sí. ¿Saben quién conduce políticamente ambos organismos, la CIDE y la UIF? ¿Quién? Una persona se llama Santiago. Bueno. Que tiene muchas cuentas de Twitter. Y no es Bausili. No, no es Bausili. Que tienen el apellido igual al del ministro de Economía. Ahora la UIF cambió de autoridades, lo pusieron a Paul Stark, así se llama. Sí. Es el fiscal que perdió a los Pomar. Exactamente. Tiene nombre de... No de los perdió, no los perdió, sino que no los encontró y estaban a la vista. Tiene nombre de Avenger, pero... Para mí de rockero, vieron que hay un Stark rockero. Claro, famoso. creo que es primo Héctor Stark. Sí. ¿En serio? Creo que sí. Ah, mirá que datazo, El reloj, metiste. ¿no? Tocaba en el reloj. Y en Aquelarre. Y en Aquelarre. Se llama Paulo, pero bueno, le dicen Paul y todo el mundo lo conoce como Paul Stark y suena mucho mejor. Pero nada, el tema de la UIF es un tema grave. También lo fue. El problema es que se ha ido deteriorando su rol. Pasó lo mismo durante el gobierno de Alberto Fernández. La UIF se olvidó, entre comillas, de sostener una querella contra Pablo Roca, por ejemplo. Caramba. Hay algo positivo en esto. Entonces la dejaron correr y se cayó. Y también la usó Macri para perseguir a Cristina. O sea, la verdad que son organismos que están buenísimos. Ahora, pero eso es lo que cambió ahora. Perdón, quería agregar esto que para mí es positivo y en todo esto me parece bastante mal, esto que hicieron nuevo. La verdad que no lo había visto en ningún lado. Pero hay algo positivo en esta disposición nueva y es que la UIF ya no podrá ser querellante en las causas. Y eso está bien, y eso está... Yo no creo que esté bien, ¿eh? Yo por eso te digo, yo lo discuto. Creo que se usó mal.
no significa que Bueno, que se claro, tenga porque que esto es una realizar. respuesta al uso político que le dio Macri para perseguir Exacto. judicialmente. Entonces este gobierno lo que dice es, no queremos hacer eso. Esto encima se da en medio de una interna entre María Eugenia Talerico y Santiago Caputo. María Pero Eugenia... dicen, no queremos hacer eso, al mismo tiempo le abrimos los archivos de la Claro, por UEFA a la eso, CIDE. por eso. Una de cal y una de arena. El problema es que uno no puede hacer política diciendo yo voy a solucionar lo que hizo el gobierno anterior haciendo exactamente lo contrario. Pues volvemos a la economía también. Si el próximo gobierno, supongamos que asume el peronismo, hace lo contrario a este gobierno, todo lo contrario tampoco va a funcionar. Cierra todo. Cierra todo, empieza a emitir billetes y no sé, y estatiza a todas las empresas. Tampoco va a funcionar. O sea, ninguna de esas cosas. Con la UIF es esto. O sea, se usó mal, se usó pésimo. ¿Es bueno que deje de ser querellante? Yo creo que no. Yo creo que está bueno tener un organismo del Estado con poder de fuego de meterse en causas pesadas. ¿Tu especulación o tu presunción es que esto se puede usar para apretar o perseguir o carpetear enemigos del gobierno? Y sí. La UIF tiene de verdad acceso a la UIF, es parte del grupo Egmont. El grupo Egmont es un grupo muy importante a nivel global justamente de intercambio de información financiera. Nadie más en el Estado argentino tiene acceso. Creo que la FIP, no sé si vos sabés si la FIP tiene acceso también a la información del grupo Egmont, pero que yo sepa la UIF nada más. Es como nuestro enviado ahí. Te chequeo. Capaz que la FIP tiene también, pero te da mucho poder Para perseguir, de fuego. y me imagino también para cubrir a varios que... Para apretar también, antes que perseguir. claro, para por eso. apretar. Tengo este dato tuyo. Los tipos de la UIF durante el gobierno de Macri fueron Mariano Federici y María Eugenia Talerico. ¿Sí? Mariano Federici también es un hombre del sistema que se dedicó justamente a usar a la UIF para perseguir. Talerico era el oficial de cumplimiento del HSBC, que cuando el HSBC tenía que informar decía yo no informo nada y después la pusieron a controlar. Imagínate cómo funcionó. Y es una de las personas más presentes en la discusión, sobre todo en los medios y en redes, de parte del macrismo residual, diciendo que había que impulsar las causas contra Cristina, etcétera. Federici y Talerico fueron los que usaron la UIF para perseguir. Exactamente. Ahora, ¿eso significa que la UIF no tiene que intervenir en causas judiciales? Yo creo que no. O sea, que se haya usado mal. Lamentablemente se usó tan mal que la rompieron. Hablando de lavado, ayer hablaba con una persona que me daba un dato muy interesante. Ustedes saben, sacando obviamente actividades que tienen que ver con obviamente locales falsos y hotelería y demás, pero ¿saben cuál es una de las formas de lavado internacional? Porque estas son de lavado local. Sí. De lavado internacional más extendidas. ¿Cuál? La venta de maquinaria de capital usada. ¿En serio? Claro, vos Justo. podés declarar que Qué comprás casualidad. un pedazo, una máquina a cierto valor y en realidad comprar algo mucho más barato porque está en peores condiciones, porque está roto, porque lo que sea, y de esa manera sobrefacturar y lavar cantidades muy importantes de dinero. Fue exactamente lo que habilitó el gobierno a pedido de Estados Unidos, la semana pasada. Por eso Pero yo me como pregunto, chatarra, ¿no? ¿Cómo? Como chatarra se conoce, ¿no? No, en este caso no es chatarra. Es si alguien quiere poner una fábrica en la Argentina y quiere poner, por ejemplo, una máquina que fabrique latas de aluminio. Donde vos le pones el aluminio en una punta y del otro lado sale la lata hecha. Sí, o la agroindustria, los sectores o productores un tractor, en la zona de una Santa Fe cosechadora. están muy preocupados. Sí. Ahora, en vez de tener que importar de afuera 0 kilómetros o comprar a los que fabrican acá, podés importar barato de afuera a menor precio. Eso es malo Usado. para la economía argentina, pero además, por lo que me contaron ayer, es una maniobra muy común vender chatarra como maquinaria usada que sí sirve. Claro. Y el sobreprecio en realidad es parte de la maniobra de dinero. Y digo, esto lo pidió la Embajada de Estados Unidos. Hay que reconocerle a los que Perdón, lavan guita sí. que Tienen una imaginación extraordinaria. gimnasia, ¿no? Pero me pregunto yo, porque también sabemos que la CIDE con Estados Unidos tiene una relación muy importante. Este cambio de la UIF, ¿podrá tener que ver más con un pedido de afuera que con una decisión local? No lo Porque sé. digo, pareciera cerrar ahí un circuito donde tenés un Estados Unidos que está buscando mecanismos de circulación de capital y demás. Puede ser. A Estados Unidos, me parece que a todo Estados como Unidos no que le está interesa encajando. el lavado de dinero y la corrupción siempre y cuando no lo hagas en Estados Unidos. Vos sabés mejor que yo. No, sí le interesa si es para lavar dinero yanqui
y blanquearlo antes de llevarlo a Estados Unidos. Por eso. Pero si se lava en otro lado, no le importa nada. Pero esto es histórico. O sea, todavía no le preocupa ni la corrupción, ni el lavado, ni los fondos mientras el delito lo cometas en otro lado y lleves la plata a Estados Unidos. Sí, claro, Antes por éramos eso. el patio trasero, ahora somos el lavadero. El lavadero. Pero Estados Unidos es la principal guarida fiscal del mundo. O sea, hoy en día, en volumen, ya no es más eso de Suiza, Islas Caimán, Panamá. Bueno, el estado de eso Delaware. es chiquitaje. El estado de Delaware muchos estados. es uno de los paraísos fiscales donde muchas empresas argentinas tienen sus sedes. Sí, claro, el grupo Clarín entre ellas. Entre ellas. Pero muchos estados de Estados Unidos ya se transforman. Cada uno hay distintas especialidades, algunos en fideicomiso, otros tras, otros que toman distintas. Recomiendo mucho un libro, ya que estamos en esto, que se llama Las Islas del Tesoro. No sé Sí. si lo leyeron, de Nicholas Jackson, que habla de esto, y otro, bueno, no importa. Pero Estados Unidos es hoy la principal guarida fiscal del mundo. No sé si tiene que ver con esto, con otro pedido de Estados Unidos. Lo que sí sé que es grave. Lo de la maquinaria es muy grave por los Sí, distintos claro. sectores y cómo afecta también el entramado No, productivo. la maquinaria es pedido expreso de Estados Unidos. Es pedido Digo expreso. lo de la WIF y la... Sí. y la- La FIP, ahí te averigüé, la FIP lo usa a través de la WIF. Bueno, o sea, miren el poder que tiene la Sí. WIF. Es un organismo muy pesado. La FIP también bajo la misma jefatura política. Todo. Del monotributista. Casualmente. Actualmente lo llamamos República Santi. No, ¿por qué República? ¿Por qué República? Bueno, hay que mantener un poquito. La forma, por lo menos. Che, Mati, se vienen unas semanas arduas. Porque, a ver, pasó el paro con una sensación medio agridulce, ¿no? De tanto lío para esto. Sin embargo, parece haber puesto en marcha algunos mecanismos que quizás no fue el paro, quizás fue el hecho de que estén subiendo los precios y que el gobierno siga pisando las paritarias, pero parece ser en todo caso el primer capítulo de una serie de conflictos laborales y sociales que tenemos por delante. Sí, el aumento de la conflictividad se adivina con una ecuación muy simple que es, vos vas a tener ya en marzo 3,7% de inflación confirmado, luego de la devaluación que no es devaluación, el traslado de precios que no se traslada a precios, todo lo que está celebrando el gobierno esta semana, un anticipo de entre 4 y 5 puntos de inflación en los próximos 2 meses. Bueno, la mayoría de los sindicatos habían firmado en el comienzo del año paritarias de 1 y pico %. ¿Quién va a aceptar a partir de ahora mansamente ese techo salarial del 1% que estaba estableciendo el gobierno con una inflación que va a andar alrededor de los 4 puntos? Bueno, ayer vos comentabas, Clarín publicó que se olviden de las paritarias libres. Pese al pedido de la CGT, el gobierno insiste en que no va a homologar subas por encima del tope salarial de 1%. Es decir, si el gobierno no las homologa, el acuerdo paritario no corre. Realmente lo que está sucediendo por estas horas es que empezaron a aparecer los sindicatos importantes, UPCN, el Sindicato de Eso te iba a decir, Comercio. volviendo al meme de y si sale bien. Y si sale bien, Andrés Rodríguez está pidiendo reabrir la paritaria. Claro, ¿qué pasa? UPCN... Está todo tan mal que Andrés Rodríguez pide abrir paritaria. Pasó Andrés Rodríguez y dijo que había que dar. Cavalieri de Comercio, digamos. Hay muchachos que de repente están diciendo, me parece que no cerramos bien el Amigo, número. date cuenta. Bueno, mirá UPCN, por ejemplo. UPCN es el principal sindicato de los estatales que había firmado el viernes pasado a la mañana, al mediodía, una paritaria de 1,3% acumulativa para los próximos 3 meses. A la tarde sale el dato de inflación de marzo, que daba 3,7, y más a la tarde habla Caputo anunciando lo que empezó a suceder por estos días. Entonces ahora sale Andrés Rodríguez, 5 días después de haber firmado esos aumentos salariales, a decir, che, me parece que calculamos mal, vamos a tener que reabrir la paritaria. Mira, escúchalo, explica un poco cómo se dio esa negociación, cómo el impacto que está teniendo el dólar en la inflación de estos días y cómo impacta esto también, obviamente, en la caída de los salarios. ¿Estamos pidiendo reabrir? Sí, por supuesto, para ajustar un poco esto, porque si no es una pérdida constante de poder adquisitivo y está demostrado que el consumo está cayendo. No solamente cayó en el 24, sino en este primer trimestre hay baja de consumo, lo cual indica todas estas supuestas dichos que el salario se recuperó, que estamos mejor, que todo eso bacana, son falsedades, ¿no? La gente está perdiendo poder adquisitivo y está generando realmente una situación de dificultades, al margen también de una expulsión de mano de obra en varios lugares de trabajo. Bueno, además de Andrés Rodríguez, habló también Octavio Argüello, otro de los cosecretarios generales de la CGT, sobre la actitud no dialoguista del gobierno nacional y que dice, estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no, también en las últimas horas, escúchalo. Tampoco uno se puede quedar con los brazos cruzados, que el gobierno haga lo que quiera y vuelvo a repetir, donde tendríamos que estar discutiendo otras políticas que sean, qué sé yo, cuantitativa y cualitativa, estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no. Bueno, lo que pasa es que después Mati, Argüello es Hugo Moyano.
Sí, claro. ¿No? Es el delegado puso Salió Pablo Moyano, entró Argüello en representación de Hugo Moyano. Sí. Pero digo, de Hugo, no de Pablo. Claro. Porque estamos hablando de un dirigente que fue o que se mantuvo muy cercano y muy poco crítico a este gobierno hasta ahora. Sí, Hugo claro. Moyano. Sí, claro. Entonces, Por que eso. salga él a decir esto es un... Bueno, y Andrés Rodríguez también. Sí, Firmó el no, viernes claro. pasado una paritaria que ya era a la baja. Antes de conocer el dato de inflación de marzo y antes de saber lo que iban a ser la inflación de los próximos meses, ya era mala, 1,3% para los próximos meses, ya era mala. Pero a eso sumale que 3,7 dio marzo, no sé, Cande, qué dicen, pero entre 4 y 5 están dando los próximos 2 meses. Depende mucho de la evolución, o sea, esta disputa de supermercados y demás, pero seguro que va a ser más arriba del 3,7. Se estima más un 4. Bueno, salió también, te decía, Cavalieri, Armando Cavalieri, ¿no? Sindicato de Comercio, la mayor cantidad de afiliados en el país, además, Sí. 2 millones. pero además la capilaridad de comercio, no están absolutamente todos los pueblos, ciudades y provincias a decir, che, no, nos están cerrando los números. Claro, ¿qué pasó? Más allá del paro de la semana pasada, que medio que ya nos olvidamos, pero fue un paro general que cambió absolutamente con este nuevo panorama, lo que eran los reclamos de la semana pasada, los que son los de ahora. Ahora el reclamo sindical es, che, hay que reabrir paritarias. El gobierno dice que no lo va a hacer, pero va a haber tensión. La CGT, la CTA, los movimientos sociales, en principio van a seguir marchando, movilizándose cada miércoles a reforzar ahí la manifestación de cada miércoles de los jubilados. ¿La CGT también? La CGT también, sí, es lo que tienen previsto, por lo menos los sectores más combativos de la CGT. Cuando Claro. decimos la CGT, digamos, hay varias CGTs dentro de la CGT. Dentro de la CGT se podría hacer el cuadrito que circuló estos días del peronismo también. claro. ¿no? Sí, por supuesto. Hagan uno, ¿cómo se llama eso? Lo que circuló. Cuadrante. Sí, el cuadrante. Political Compass. Sí, El Political están- Compass. Hagan uno de la CGT porque ahí adentro también hay para... Yo Están, hace hay rato sectores le digo combativos. al compañero Mariano Martín que él tendría que hacer un día un diccionario de apodos de sindicalistas. Sí. Un glosario de apodos de sindicalistas. Sí, Sería sí, un libro que yo tendría en mi mesita de luz. Sí. Si hay que votar, yo ya voté, es el Centauro, para mí el Centauro. No, es- pero tenés vino caliente, tenés unos cuantos. Centauro a mí me da miedo. No, Sí, no me Centauro traigas a da Centauro. miedo. Ni, ¿A no quién me le siento decís? con el Centauro. ¿A quién le decían vino caliente? Ah, no me acuerdo, lo tengo que ir a buscar. ¿Pero y por qué? Perdón. Y porque vos probaste alguna vez el vino caliente. No pega El muy bien el Glühwein. vino caliente. Sí, hay sectores más combativos o que están. Lo que en realidad lo que están viendo es que después del tercer paro, y más allá de los porcentajes y las sensaciones de eficacia de esa medida de fuerza, la percepción es que el descontento por la pérdida de poder adquisitivo, que ya en algunos sectores se viene corroborando desde el año pasado, pero que algunos sectores, incluso del sector registrado, que suelen tener buenas paritarias y demás, también empiezan a decir, che, a mí tampoco me están cerrando los números, es que el clima de inestabilidad laboral, además de que no alcanza la guita, está creciendo. Los metalúrgicos esta semana salieron a advertir justo esto que vos mencionabas, la apertura de maquinaria usada está afectando fuertemente o puede llegar a afectar puestos de trabajo en el sector. Para las organizaciones sindicales ahora el desafío es cómo representar y conducir ese malestar social. Por supuesto que estamos hablando del campo de la economía laboral formal, ni te digo la informal, que este año salió el dato, 40% informalidad, 60% de informalidad en los menores de 30 años. ¿no? Ayer hablamos con Helio del Re, de Adimra, de la parte empresarial de los metalúrgicos, que tiene que ver con todo esto que hablábamos. Y le preguntamos cuántos puestos de trabajo y cuántas empresas peligraban con esta decisión de permitir la importación de máquinas usadas. Y nos dijo 8.000 empresas, 140.000 puestos de trabajo. Bueno, pero claro, olvídate. es que no está en Una en la barbaridad. caja de herramientas del gobierno pensar, ni siquiera mencionar la palabra producción, trabajo. Vos no lo escuchás. Es todo finanzas, es todo timba, es esto que estamos discutiendo desde hoy. El modelo económico es carry trade, es bicicleta. Entonces, todo lo que tiene que ver con producción, con trabajo, no va. Y por supuesto, una de las anclas para contener el dato de inflación más o menos en la expectativa que tenía el gobierno es que no haya guita. El ancla. Por ejemplo, lo que estamos. El ancla, ¿no? Casi Sí, la sí, única. sí, pues ya, sí, claro. Es que no haya guita. El cepo al sueldo. Bueno, por eso 15 meses de caída de consumo masivo, lo que estamos viendo esta semana, el gobierno celebrando que los supermercados no trasladan a precios. ¿Por qué? Porque de repente los supermercados tienen sensibilidad social. No, porque no venden un carajo. Claro. También el gobierno juega con eso, que era un poco lo que decía Guillermo Franco también, ¿no? Bueno, ayer Diego Genú nos contaba acá de trabajadores de la línea 60. UTA, una de los gremios, que el gremio que no paró y que el carnería el gobierno paro. utilizó para desarticular el paro, y que al interior del gremio y colectiveros, que sabemos que hoy en día son un gremio con un sueldo más fuerte que el promedio, están diciendo, che, no nos alcanza,
y están tomando medidas de fuerza en sus lugares de trabajo, en sus terminales, porque no encuentran en la representación nacional eso. Un poco me parece también que lo de Andrés Rodríguez, lo de Cavalieri, es que saben más por viejo que por diablo, y que olfatean, que van a tener que contener a sus bases y que si no le empiezan a mostrar un poco los dientes a este gobierno, se les va a poner feo. Tenemos el antecedente no tan lejano de la UOM. La UOM estaba gobernada por Antonio Caló desde hace décadas, casi sin fisuras, hasta el macrismo. Y durante el macrismo, donde Caló no tuvo un rol lo suficientemente fuerte y la UOM fue un gremio muy, muy castigado, y cuando se quiso dar vuelta, terminó perdiendo el gremio en manos de Furlan, un dirigente más joven, pero sobre todo más combativo. Yo por eso traía estos testimonios, porque me parece que es un gesto de cómo está el clima, ¿no? Si vos escuchás a ese tipo de dirigentes sindicales tratar de ponerse al frente del reclamo, es porque están tratando de conducir un malestar creciente y que las circunstancias es rarísimo, ¿no? En algunos sindicalistas. Yo siempre hago la distinción, no son todos lo mismo, no todo el sindicalismo es lo mismo, pero cuando vos empezás a ver a algunos sindicalistas empezar a levantar la voz, es porque la realidad los obliga a ocupar el rol que les toca, ¿no? Porque cuando se les empieza a ir de las manos la base, el reclamo, el malestar, tienen que aparecer. Mira, para cerrarte con esto, la CTA también, la CTA tiene siempre un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que es muy bueno, elaborado en base a datos oficiales, que sostiene que las paritarias perdieron hasta casi 7% frente al alza de precios solo en el primer trimestre de 2025, y estamos hablando de siempre la caída del salario real de los sectores registrados. De los que tienen paritarias. De los que tienen paritarias, imagínate los que no. Y el estudio destaca que los sectores más golpeados fueron el personal de casas particulares, los empleados judiciales nacionales, también... Ese es un tema increíble. Sí, también, bueno, los judiciales. Porque sí. Milei les paró los sueldos al Poder Judicial. Sí. Dice, maneja el Poder Judicial, la Corte, y la Corte no le dice nada, la Corte labura para Milei, y Milei no les está dando la guita para... Los judiciales está bien, partían de más arriba, entonces vos decís, bueno, no se quejan tanto. Pero los judiciales no tuvieron recomposición salarial arriba de inflación. Claro, y después fíjate, sanidad, DAER, alimentación, el otro DAER, la Administración Pública Nacional, bueno, PCN, Andrés Rodríguez, los metalúrgicos, son todos sectores que están perdiendo en el arranque del año contra la inflación, y eso empieza a generar ahí un caldo de cultivo que evidentemente va lo que podemos llegar a ver en los próximos meses, más allá de lo que suceda en las calles, ¿no? Si las plazas están llenas, si las movilizaciones o no, me parece que lo que se empieza a ver es por abajo tensión, empieza a aparecer conflictos sindicales y posiblemente no le quede alternativa a algunos dirigentes sindicales que tratar de encabezar ese malestar, ¿no? Está claro. ¿Cómo lo ven esta ruptura con la CGT, Johnny, en la Casa Rosada? Porque vos nos venís contando que es un vínculo que cuidaban con especial ahínco, que les cumplían incluso algunas de las cosas que prometían, cosas que no pueden decir los gobernadores, que no pueden decir incluso algunos propios. ¿Están preocupados porque se genere ahí una mayor distancia o creen que lo pueden manejar? En el gobierno lo toman, en Casa Rosada lo toman como lo mismo que está pasando con los gobernadores, año electoral. El gobierno tiene, o sea, sigue manteniendo sus líneas con la CGT, la buena relación, sobre todo con las cabezas y con quienes llevan ya hace un tiempito una buena relación, sobre todo ahí Guillermo Francos y también Santiago Caputo, pero ellos ven que esto responde a que es un año electoral, que está pasando lo mismo con los gobernadores, que los gobernadores aliados se empiezan a mover, ya empezó a pasar, lo vimos con algunas votaciones este año, lo vimos con Yarlora, le está pasando con Jalil, le va a empezar a pasar con Jaldo también, que se va a empezar a mover y todo responde a este año, que todo el barullo que hay, el ruido que hay, tiene todo que ver con que es un año electoral. Y creen que va en la misma sintonía, tanto en gobernadores y demás. Obviamente tratan de llamar, de contener, volvieron un poco al diálogo, a mí me consta que hubo diálogo con Yarlora y también se mantiene con algunos actores de la CGT y tiene que ver con esto. En el gobierno lo que ven es, bueno, va a haber ruido político, porque hay provincias que ya empieza a haber ruido y pasa lo mismo con la CGT, pasa con Jaldo por lo pronto, pero que se van a seguir manteniendo los canales institucionales. O sea, por ejemplo, con los gobernadores, los diputados pretenden que sigan votándole al gobierno, pero que dentro de la provincia a lo mejor se empiecen a tirar con de todo. Está pasando en Tucumán, por ejemplo, donde va a estar La Libertad Avanza. Jaldo es el primer gobernador peronista libertario, pero sin embargo va a haber disputa política en ese territorio, políticamente. Jaldo y Mansur están hablando para unificar posiciones porque si no corren el riesgo de perder contra la Libertad. Mansur no aprende más, ¿no? No.
Sí. O O tal vez aprendió. O aprende mucho más rápido que nosotros. Bueno, eso seguro. Bueno, Aprende esto y ti- desaprende y aprende. Esto tiene que ver, esto responde a esto que estaba contando, esto de la supuesta o posible unidad entre Mansur y Jaldo nuevamente. Después esta separación tiene que ver con esto. Es la con tercera que vez va que a se haber. reconcilian, más o menos. Sí, ya tiene. Ahora en un rato igual vamos a hablar porque va a haber un Congreso Nacional Justicialista la semana que viene. Algo que no está en los planes de nadie. ¿Va Cristina? No sé. ¿Va Axel? No sé, Hay ninguno de los fotos dos son parte son Congreso congresales. Cristina es presidenta del PJ, debería ir. Los gobernadores, aunque no son congresales, suelen estar invitados, con lo cual suponemos ¿Hay foto de que Cristina y Axel? irían. ¿Cómo? ¿Hay foto de Axel y Cristina? Y si van, supongo que estarán todos sentados a la misma mesa. Yo te diría que, bueno, Perdón, pero es lo que todo el mundo quiere ver. Está A como mí me dijeron- de congresales, todo. me dijeron espera hasta después de Semana Santa. Así La foto de Y Axel y esto Cristina. es el 25, es la semana que viene. Por después de eso, Semana por ahí. ¿Podemos Si atamos confirmar cabos. No, que pará. hay foto de Axel No, y no, Cristina? yo la semana no, que viene? no. Yo lo que No, puedo pero- confirmar es que Gildo Infran sacó una convocatoria. Desdobló las presidente del elecciones. Presidente del Congreso, Gildo Sí, Infran. que desdobló las elecciones, que va a reformar la constitución de su provincia y sacó una convocatoria para el 25 de abril, que creo que cae el viernes que viene, ¿no? Hoy es 18, hoy 18, el 25 viernes que de viene. abril, para discutir algunas de las, las intervenciones que dictaminó Cristina sobre peronismos provinciales, en el caso de Salta, en el caso de Misiones y hay uno más. Y obviamente que también se va a discutir, va a haber una idea de dar un mensaje de unidad, de que en todas las provincias el peronismo tiene que ir unido, después de lo que pasó en Santa Fe. Esto impulsado por los gobernadores. Sí, y lo que va a pasar en la ciudad también. Por lo menos hasta ayer a la noche estaba leído como los gobernadores marcándole un poco la cancha a Cristina, diciéndole, bueno, a fondo en Provincia de Buenos Aires, a buscar una solución de unidad. No hubo unidad en ningún lado. Hasta ahora Clorinda. Hasta ahora. Claro, en Clorinda. Clorinda. Claro, en Clorinda sí. Que en serio es el ejemplo que miran en varios peronistas. Dicen, che, No, mirá y en Clorinda, San- ojo, en fuimos Santa juntos y Fe- ganamos por 80%. En Santa Fe no es total, la 3 verdad. listas fueron. Sí, Sí, fueron tres tres listas, muy listas. separadas. fueron tres Acá en listas Capital con- van con 3 listas. Sí, pero Si marginales. considerás a ¿sabes? Moreno. No, no, es una marginales. lista sola acá. Acá hay 3 No, listas. no es Hay- una lista sola. No, Eso por supuesto, no hay- El la- peronismo que va a el estar peronismo representado en es el una Congreso sola. del viernes está casi todo en la lista de Es Santa una Fe. La sola. unidad nunca Eso es total. Siempre Con todo hay respeto a Juan Manuel satélites. Abalmedina y a Kim de Moreno, pero la lista del PJ Ciudad acá es una sola. Y no solo del PJ Yo entiendo Ciudad, lo que vos estás diciendo. PJ Ciudad y la otras. mayoría de sus Yo aliados. entiendo lo que vos estás En diciendo. Santa Fe también la del PJ Santa Fe era una sola, perdón, pero había Ari, 3. no es por discutir con vos, creo que justamente porque vieron esto, Sí. es que Infran llamó a este Congreso para decir a tiempo todavía. Porque lo que llama la atención es que se ha sido una semana a la otra. En general, estos congresos, yo que cubro Yo me equivoco, sí. peronismo hace mucho tiempo, Sí. en general te dicen en noviembre, mirá que en marzo va a haber un congreso justicialista. Para mí, alguien vio que estaban siendo rotos en Santa Fe, que en la ciudad del Armado había dejado alguna cosa, que en Provincia de Buenos Aires todavía no se sabe si va a haber unidad o no, y dijeron, en vez de hacer un congreso en agosto, cuando ya esté todo jugado, hagámoslo ahora a ver si ¿Este viene a podemos... ser el que continúa el que se hizo en Ferro el año pasado? Sí, fue no, en Ferro. continúa, son... Bueno, sí, uno sí, el siguiente. sí, sí, sí. En el de Ferro el año pasado casi no juntan quórum. Claro. Sí. No vinieron los congresales. La gente que estuvo ahí, a vos te contaron, seguramente a mí también, les daba mucha vergüenza la situación. Y pasó un año y yo estoy jodiendo con lo de la foto de Axel y Cristina porque creo que más allá de lo que resuelvan, de lo que digan, de lo que coso, del comunicado, qué sé yo, todo el gran espectro peronista, incluso nacional, está esperando esa imagen para decir, che, Sí, que, sí. que se termine de una vez por todas esta situación. No sé si esa imagen es posible. Yo creo que si van a Eh, estar, yo creo que deberían estar los dos, y si van a estar sentados a la misma mesa con otros dirigentes, con lo cual lo más probable es que veamos una imagen de ellos dos entre varios, no eso no- una de ellos dos solos. Yo no quiero menospreciar, porque además tengo mucho respeto por los dirigentes de todo el país. Está todo el mundo esperando la imagen de ellos dos juntos Veremos y qué pasa. terminando con esta situación. Sobre todo por todo lo que estamos contando, o sea, la gente no llega a fin de mes, nos acaban de endeudar de vuelta por una generación más, van a destrozar la industria, todo lo que acabamos de contar en 1 hora y media, es un país que lo están destrozando. Y ver que la única posibilidad de una construcción fuerte y sostenible no se hablan, no solo no se hablan, de un lado ni siquiera mencionan al otro, ya es que es una situación hasta, vieron que a veces el silencio es más violento que la palabra. Sí, loco, no va a haber un fin
a esto pronto? No tengo una respuesta para darte. No, esa ya sé que no la pregunta, tenés, yo tampoco, pero estoy entiendo tirándolo. que parte del motivo por el cual Infran convocó este congreso es porque se hacen las mismas preguntas que vos. Y creo que un poco ese sería, en todo caso, la novedad. Hoy, a pocas horas de la convocatoria, tendremos una semana para ir siguiendo y el Destape Web va a ir cubriendo minuto a minuto esa noticia. Hoy hay una nota de Fer Sibeira y acá en el Pase y en toda la programación del Destape saben que se van a enterar antes que en ningún otro lado. Cualquier novedad que haya. Hubo esta semana que fue la orden de Cristina de bajar los proyectos en la legislatura bonaerense. Básicamente decir, bueno, ok, que no haya paso, pero votemos el día que quiera Axel y qué sé yo, en términos muy generales, que se leyó como un principio de, bueno, aflojemos Después un poco. hubo otra cuestión ahí en la legislatura que tuvo que ver con no adaptar el resto de la fecha del calendario electoral. Sí. Son detalles que Esas no son nos más ponemos a explicar porque esas son más tampoco roquitas de que van a suceder, que por lo Pero bajo va a ser una carnicería. Pero que son una armandista. señal de cedí en esto, pero eso no significa que haya bandera blanca. Eso es No, cierto. bandera blanca no, pero me dio la sensación de que hubo esta semana como, bajar un cambio. Está todo muy picado para que nosotros estemos discutiendo esto, bajemos un cambio. Después, por abajo va a ser una carnicería, el armado de las listas, en las distintas secciones electorales, Pero con va a los pasar, consejos deliberantes. este eso año va a veremos. pasar en todos los espacios. Pareciera que la Libertad Avanza y el PRO están bárbaros en la provincia de Buenos Aires y se están matando también. Sí. Yo esta semana estuve hablando con mucha gente de un lado y del otro y se están matando. Están en plena discusión, están en un debate, para mí en el punto máximo. Yo todavía le pongo alguna duda, a ver cómo se cierra. Todos te dicen, vamos a cerrar igualmente entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Pero hay mucho lío. O sea, por ejemplo, en el lado del PRO no hay manera de que vayan bajo la lista de la Libertad Avanza y el sello de la Libertad Avanza. Y en el gobierno te dicen, ¿es eso o nada? Nosotros vamos con la Libertad Avanza y se sumarán dirigentes. Y el otro lado dice, no, nosotros no podemos detonar lo amarillo. No podemos hacer explotar algo. También representamos gente, tenemos representación, no podemos hacer eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir del PRO? Para que después el PRO en Provincia de Buenos Aires arme una lista paralela y nos coma 5 puntos. Bueno, están en ese debate que todavía no sé cómo se va a saldar. Te agrego una capa más a ese debate, que son los militantes de larga data, de la Libertad Avanza. Larga data son 2-3 años, tampoco es que hace décadas, que dicen, che, ¿por qué vas a poner a Santilli y Barritondo en ese lugar que yo vengo pidiendo para mí desde hace 2 años? Claro, los pibitos de los pibitos de Caputo, lo que se llama las fuerzas del cielo. Toda la banda de San Miguel. La banda de San Miguel están estallados contra Pareja. No les gusta cómo está armando, no les gusta lo que está haciendo, les parece que está haciendo mal. Y Pareja es el armador de Karina. Es Karina, claro. O sea, están cuestionando cómo está armando Karina. Sí. Están saliendo un montón de denuncias de distintos armadores de Karina en todo el país que cobran diezmos o partes de los sueldos de aquellos contratos que dan. No, me imagino que no tiene nada que ver con esa interna entre Caputo y Karina, ¿no? Claramente tiene que ver con esa interna. Claramente esa va a haber varias igual, ¿no? Sí, se van a tirar con de todo. Esto recién arranca. No, lleven paraguas, salgan con paraguas porque va a llover Uno mierda. de los objetivos de este año de la banda de Santiago Caputo es dañar lo más posible a Sebastián Pareja. Hay muchos cuestionamientos con lo que pasó en Santa Fe con la Libertad Avanza. Che, está haciendo malas cosas Pareja. Está haciendo, o sea, también hay el una doble hay una dificultad que ya se demostró en las presidenciales, que es que no necesariamente la buena imagen o la intención de voto que pueda tener Milei, eso se traslada tan fácilmente a cualquiera que vos pongas en alguna provincia. Ya le pasó, en las provincias, perdían todas las provincias, después él ganó en absolutamente toda la provincia menos 4. Esto le puede llegar a pasar. Bueno, es difícil. Por eso acá en la Ciudad de Buenos Aires alguien como Adorni tuvieron que poner que la figura más conocida dentro es el cuestionamiento que hay de Lule Menem, que es el de la idea de la estrategia de competir en todos lados. Y del lado de Caputo dice, no sé si tenemos que competir en todos lados. ¿Para qué competimos en todos lados? Si vamos a empezar a perder. De hecho, el otro día estábamos repasando el calendario electoral. La primera buena noticia para la Libertad Avanza, sí se cumple la lógica, porque puede haber sorpresas, es en Chaco, donde van abajo el radicalismo del gobernador Esdero. Es decir, donde no hay estrategia carinista, sino que hay una estrategia distinta de acoplarse a lo que ya existe. Y guarda si Adorni no sale segundo, si sale tercero. O cuarto. Porque. Y vamos a. En la Casa Rosada le están rezando a San Adorni. Si lo votan 2, 3, todos los que 4, laburan con él, ya tiene un montón. Imagínense, ese es un buen punto. Pero hay que ver si todos tienen domicilio en Capital. Ayer estuvo por Belgrano recorriendo, teníamos un video para mi segmento y había bastante gente. Digamos, es un tipo conocido, seguramente arrastra más
multitudes que los penatos. ¿no? La nueva decisión gamer tiene que ver con buscar Claro. el voto pibe en la ciudad de Buenos Sacar un Aires. botito de amarra, ¿no? Populismo de ¿Qué es virus. la- Acaban de sacar una resolución donde si vos compras ¿Podés un juego de jugar a ser PlayStation, ponele, compras el FIFA 25, que es un juegazo de fútbol en la PlayStation, te sale, no pagas el 30% que te estaban cobrando. El dólar Impuesto. tarjeta. El dólar tarjeta. Así Era algo es. que esperaban hace mucho, desde el principio del gobierno. Bueno, Los ahora, dólares, Está los muy bien eso, ahora bien se los pensado. dio. Sí, claro, está bien Populismo pensado. gamer es buenísimo, Populismo no me había gamer. enterado de eso. Populismo Virgo, dice Cande. Sigamos por ahí, Gracias, ya que mencionaste lo de la campaña Lo de... dijiste recién. Yo te digo una cosa, dejemos de reírnos porque si le suma votos es un montón. No, obvio, debe haber sido para su comunidad, debe haber Claro. sido una muy buena noticia, sí. No, y es una manera también de que les pegue menos la devaluación. Todo el mundo Que juega a la puedan Play, tocar che. Yo no tengo pero Play, claro, viejo. pero- Estabas con esto, ¿no? Como ¿Lo que quieren están ver? mostrando, sí, Adorni y los libertarios en general en las redes. Sí, están activos. Están a full. Siempre están activos. ¿Quieren ver a Adorni en campaña en Belgrano? ¿Es el No. tape? Ah, sí. Bueno, no sé. No le acá cague dice- la columna, que boludo. decida el Tano, viejo. Era una broma. Me voy, Mostrame ¿qué hago? a Me voy, listo. chao. de ninguna manera. Tape 03, Adorni, en campaña. Mira, es casi un Beatle. ¿Eso es cabildo y juramento? Cabildo y Mucha juramento. gente en serio, mucha gente, Pero mucha es gente. cabildo y juramento, siempre está así cabildo y juramento. No, pará. Están yendo a ver No, la realmente hay está mucha bien. gente, salen de un local. Es una Adorni- zona que podría ser de Macri. La esa. Carina. Y mira la gente que juntó. Y por eso yo creo que es una demostración de que, justamente me da la sensación de que Adorni, que se la pasa diciendo que el PRO no existe más, bueno, está convocando a esa multitud que tiene, multitud entre comillas, para quienes no nos No, están pero hay viendo. bastante gente en serio. Sí, ¿eh? debe haber unas 100 personas que lo vitorean y él sale acompañado de Karina. Bueno, su primer zambullida, Su baño de... su baño de popularidad, vamos a ver cómo se traslada, si es que se traslada esto a la votación, ¿no? Al cuarto oscuro. Hay algo ahí que pasa desapercibido. Uno de los pibes que está filmando es el titular de la cuenta del Peluca de Milei, que es una cuenta muy conocida. Es una de las cuentas más grandes de YouTube que tiene este país. Es un pibe que labura en Casa Rosada. Que labura en O sea, monetiza el YouTube para él y cobra el Y sueldo además de es Casa funcionario. Rosada. Bien. Es buena esa. ¿Y domicilio tiene dónde? no, igual no va a ser candidato. No, pero para votar a Adorni. No, él vive en la ciudad. Bueno, Sí. seguramente lo puede votar. Pero bueno, se están usando los recursos del Estado para la campaña. Y bueno, vos, Johnny, el otro día dijiste que confirmabas o podías dar cierta certeza de que Adorni no va a seguir como vocero en el caso de que Sí, consiga pero una le banca. pongo siempre un asterisco. En Vamos criollo a local. esperar. No, pero vamos a esperar. Bueno. Yo estoy convencido de que es imposible que Adorni y también su número 2, Javier Lanari, que va a ser candidato a diputado en Misiones, dejen la Casa Rosada. Para mí no hay ninguna chance. Obviamente me lo desmienten todo el tiempo. Yo no veo que esas dos personas se vayan de la Casa Rosada, pues son clave en el engranaje de Karina y también Ayer del gobierno. Un amigo me decía que es muy meritorio lo de Lanari. Son tantos en el equipo de Adorni que ser el número 2 es un montón. No es el 2 de 10, es el 2 de 500. Ayer publicó Nico Fiorentino, ¿no? La lista, creo que eran 250 más asesores. Sí, Nico son- viene tirando de ese hilo desde hace rato. Sí, son casi 300, sí. Bueno, la cuestión es 300. que. Sí, un montón de gente. Es todo el destape. Mucha guita, aparte. O sea, Adorni tiene todo un destape, pero pagado con fondos públicos y adentro de la Rosada. ¿Cómo se Exactamente. llamaría? Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Toda esa lista enorme es la lista de. Destape. empleados. Nosotros somos el destape y el de Adorni es la cloaca. 4 páginas. 4 páginas A3 llenas de nombrecitos, personas que cobran de la nuestra. Pero Ahí debe, tenemos. ¿qué labura en home office? Porque toda esa gente en la, No entra en la Rosada. En la entra. Rosada no hay lugar están. para tanta gente. No, No, igual están hay en un- CCK, ¿no? No, hay una parte en CCK ¿No están todos esos en la y hay Rosada? una parte, hay un lugar nuevo en la calle Reconquista, que esto es una nota donde lo cuenta el colega Emiliano Russo en el diario Clarín. Hay también una usina en la calle Reconquista, un par de cuadras de la Casa Rosada, donde ahí también hay una usina de trolls y se público? elabora la comunicación. ¿Es un edificio público? Y sí, son no- oficinas que no van a eran salir de a un alquilar edificio oficinas, público. Sari, está bien. El alquiler de oficinas es una gran forma también de... ¿Cuánto cuesta el alquiler de esta oficina? ¿Cuánto, déjame te cuánto digo. cree que cueste? Claro, ¿cuánto querés que cueste? ¿Cuándo te dieron una Mirá factura qué por un linda vista alquiler? que tiene. Bueno. ¿Cuándo te dieron una factura por un alquiler? Al Estado le dan, pero no tiene precio de mercado. No, claro, no, claro, no está tiene bien. un precio. ¿Cuánto cuesta alquilar esta oficina para estos? No sé. Y para ¿vos vos, decís que no es 10 un más. edificio? 10%. No, que no sé si es algo del Banco Nación, me parece. No sé si es una... Se lo alquilan al Banco Nacional. Tengo que repasar
la nota ahora, porque está ahí pegado. ¿Saben quién es Luli Hoffman? Sí. La de Jane no está en TN. Yo no sé quién es. ¿No está en TN? Con la tuya. Esa, es Con una... la tuya. Es una, y abro muchísimas comillas, humorista de... Boludo, ¿puedes debes saber quién Es humorista. No te da risa a vos ni a mí, pero a alguien le debe dar risa. Es una humorista poco graciosa, por lo menos para mí. A quien Lilia Lemoine, la diputada Lilia Lemoine, propone como sucesora de Manuel Adorni, así como la escuchas. O sea que debería en conocerlo. el tape 05. Me parece que diputada nacional es lo más entretenido, por decirlo de alguna forma. Me gusta poder dar pelea en esto. Me siento bien haciéndolo y como cumplo con los prerequisitos de la Constitución, estoy feliz. Ahora, más allá de eso, no lo sé. Otra vez, donde Javier me necesite. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿y vocería? ¿No? Porque yo había dicho, cuando se me preguntó originalmente dónde quisieras estar, yo dije, quiero ser vocera. Sí, eso está. Pero yo no sabía que Adorni iba a ser vocero, entonces, si no, no me hubiera ni atrevido. Pero, por ejemplo, el otro día alguien dijo, la reina Hoffman a vocería. Yo no lo había pensado, digo, sería genial tener a Hoffman de vocera. Me encantaría. Uf, qué duro va a ser Johnny, para vos, Johnny. te compadezco. Muchísimo. Teneme piedad, Fero, ¿Te dale. lo podés imaginar? Negociar un aumento. No, ténganme piedad. Roberto, Robert, si comenta estás en YouTube, escuchando, Roberto. por favor. Hablemos. Sentemos. No, igual pará. Pero había otros. Es muy antes, grave, yo no la conozco. Sí, es muy grave, lo que acabo de escuchar es muy grave. Igual No habla tenemos mejor que preparado Trebuch, un video digamos de Luli todo. Hoffman, pero Habla, se le entiende más que a Trebuch. Sí, vos decís. Sí, pero tampoco. sí. Modula más. Pero más que a Trebuch. Si tenemos un video de Son Luli como Hoffman, ponelo. las Sí, dos si puntas tenemos, del ponelo. ecualizador, ¿no? Pasando el... Jardín maternal hay pibes que se le Mi entiende. pibe más de que 4 habla Trebuch. mejor. No, Claro. lo único bueno de que Luli Hoffman sea vocera es que va a dejar de hacer chistes. No sabemos. No sé, capaz que los hace Porque en la Casa verdad es Rosada. que Caputo No sé. sigue haciendo timba, va a empezar a ser ministro. Me liquida, Fero, me liquida. Para eso lo Una trajeron. Libarona sigue siendo abogado, además de ser ministro de Yo Justicia. te doy una idea para que la lleves a Milei sigue la Casa Rosada, recomendando Johnny. cursos. A ver. Claro. Que los acreditados en Casa Rosada elijan en una lista de candidatos a voceros quienes... Me encanta. Porque ellos quieren elegir a nosotros a ver quién pregunta, quién hace un gran hermano, a ver quién Exactamente. pregunta. Nosotros que hagamos un gran hermano a ver quién va a ser el vocero. Es buena, Exactamente. Te voy a hágala. llevar. Hágala. Fero Soriano, marca registrada. No, te lo concedo. Gracias. ¿Eh? Me Total, no gusta, hay guita en el medio. Pero me ¿Sí? mató esto de Luli Hoffman. Si tenemos un video, pasémoslo porque la gente dice ¿Hay quién es algo de Luli? Luli Hoffman? No. ¿Hay Yo algo no de sé Luli quién Hoffman es. por ahí? Poco Disculpen igual, mi- Poco ¿Cómo porque no se nos sabe? cae el pelo. Es si lo una piba dejan que hace mucho. redes Se en me está tele. descontrolando el programa. Es muy viral igual, ¿eh? Ahí está, mirá. Ahí está, mira, mira. Son los últimos 20 Este es el único corralito, cumpa. Salimos del cepo y ya te estás quejando que solo te dejan comprar 100 por ventanilla llorando. ¡Qué dedito, qué dedito! Hasta hace unas semanas eras experto en cripto y ahora ni tenés un banking donde no hay tope en la que la revió la reina Polinta. No pega una la chamana Bueno, financiera. No se entiende. no sé si no sería una evolución igual respecto a Adorni, ¿eh? Ahora que lo ¿Esta chica es graciosa, supuestamente? No, Sí, bueno. para algún sector seguro. Claro, hay un sector de... Acaba de terminar el secundario, ¿no? Es joven. No, joven. estudia ciencias políticas en la UBA. Pero es joven y es muy Oh, joven bueno. igualmente. Chicos, es mi señal para retirarme. Ya me pareció un montón Gracias. que te quedaras hasta esta hora. Es colega tuya, Eri. ¿Es colega mía? ¿Te das ¿Me cuenta? quiero morir? Lo debe que lo son los politólogos. Se va a ver más videos de Luli Hoffman. Tengo la última de Adorni que. Para, fue- quiero agregarte información a esto. Sí, no va claro. a ser la nueva vocera No. Luli Hoffman. Gracias. No está muy claro todavía. Yo por eso insisto, hay que esperar. Para mí no hay chance de que Adorni deje la Casa Rosada y con esto estoy diciendo que no creo que asuma como legislador. Me lo desmienten todos los días, porque yo me encargo de preguntarlo todos los días. Y digo, no puede ser que se vaya de acá. Adorni ratifica, obviamente está en campaña, no va a decir, no, estoy haciendo una campaña y no voy a asumir. Falta un La montón para testimonial se diciembre. va a conocer Más adelante. una vez que ya haya pasado la elección. Tal vez si me equivoco efectivamente y lo mejor sucede. asume y lo mejor encuentran un vocerazo, una voceraza. No lo sé, no creo que sea Luli Hoffman. Lo cierto es que realmente han encontrado un gran vocero. ¿Eh? Sí, Fue una muy buena elección, más allá de los gustos personales y las ideologías. El tipo hace su trabajo. Karina bastante la bien. vio ahí, Karina la vio con Adorni. Fue la La- que le propone a Adorni y dice, che, necesitamos un vocero, vení. Mira, bueno, felicitaciones. Adorni, y con esto termino la sección Adorni. Luli podría ser Luciana Salazar también, ¿no? Luli, vocera. Bueno, No pero ella entendí. tuitea. En su momento tuiteaba, tenía buena info. Sí. Sí, demasiada buena info. Yo tengo el dato de quién dicen que le, pero no lo puedo decir acá. Fuera del aire. Y además Gracias. no lo conoce. Me digo que no- Una pista, una No, pista, dale. boludo, ahora No, contalo. no lo piedra conoce con la nadie mano. y es un tipo bastante pesado, así que no lo. Ah, ok, no, Eso no no. lo conoce nadie. Claro. Claro. Roberto, volvé, por favor. Por eso no lo conoce nadie. Una vez fui a hablar con este hombre, que nunca me dijo que era el tuitero de Luli, pero era lo que se decía. Una vez fui a hablar por otra cosa con él y me convocó en una Queremos que tele, no vuelvas. importa.
a verlo? No, acá. A tu Te casa digo, cuidado incluso. lo que digas. Y me hizo dejar el celular a 50 metros donde nos juntábamos. Me parece muy prudente. En un cofre. Cristina hace lo mismo. Igual. Me parece que Sí, muchos sí. más deberían hacer. Hay un montón que no lo hacen. bien. Y yo digo, no puedo creer que me está hayan bien. dejado llegar hasta acá con el celular. en el bolsillo. En las reuniones de gabinete de Milei se hace eso. El único que entra con celular, se le prohíbe la entrada de celular a todos. El único que entra con celular Milei. es Santiago Caputo. Y sí, está Epa. bien. Está bien. Sí, mirá si hubieran hecho eso en el cumpleañito de Olivos. Ahí va. Lo último para terminar con... La verdad, ¿no? Hoy Fero está premio. Tranqui, Roberto se acaba de ir a vivir a Uruguay, chicos. Tiene El razón, Destape tiene razón. Colonia. Señores y señores, Fernando Soriano. Roberto, pongo mi renuncia a disposición. No, lleno de factos. Grande Para Fede. cerrar con Adorni, le pegó una apurada a Cristina Pérez en realidad esto no fue ayer, fue antes de ayer. Tremenda. Por eso digo, Adorni es picante. Es Sí, picante. sí, si se manda a la legislatura, que igual no le importa a nadie lo que pasa en la legislatura, lamentablemente, puede ser un actor picante dentro del hemiciclo, se le dice, ¿no? Sí. Mira, escucha, es el Type 15. Si alguien se expone, se autoexpone a una mentira, tiene que entender que va a haber una consecuencia, que es que del otro lado le salgan a contestar. Bueno, la contestación a mí no me parece algo fuera de lo esperable. Lo que no me parece bien es la agresión y la violencia en las palabras. Para mí no hubo violencia. Decir repugnante, decir... ¿Y cuál es la violencia? No, las ¿Es palabras... una descripción? No, son palabras descalificativas. Está son bien, palabras... pero como que yo te diga, no sé, sos una mediocre. ¿Qué, ¿es violento? No, sos una mediocre. Durísimo. Tremendo. Así. Era como explicarle a un nene qué cosas son incorrectas en términos de normas sociales. Y la Exactamente. verdad que es bastante grosero de tu parte que te dirijas así. Es violento, está mal. Bueno, pero digamos. yo creo que lo hablábamos afuera, antes de empezar el programa con algunos compañeros, ellos vienen a proponer una cosa de, ¿por qué? Si se puede decir, si no es un delito decirle mediocre a alguien. Ellos plantean el fin de la forma desde ahí, y es parte de la batalla cultural que están dando, me parece. Coincida o no, ¿no? Pero es el lenguaje también de las redes. Claro, pero después cuando le decís a trasladado la ellos se formalidad de lo ofenden. institucional. Ahí está el problema, ¿no? Porque después cuando se da vuelta la tortilla, ellos ahí sí aplican como, uy, no, el Bueno, lenguaje pero se fue de es Frank tema. Hicap diciéndome que me Claro. quisieron matar porque Exacto. alguien le tiró una piña y después yendo a cagar la piña a la gente. Para ir picoteando, y aprovechamos que entre todo el material que nos Sí, queda en el tiempo que obvio. queda, vos tenías algo más de Claro, el tema del gobierno yendo con los tapones de punta contra el periodismo. Sí, esta Aprovecho para... Sí, claro. Esta respuesta de Adorni a Cristina Pérez está enmarcado en una semana de muchísima furia del presidente Javier Milei contra un sector del periodismo. Esto arrancó el lunes en Neura, donde Milei fue a ser entrevistado por Fantino y empezó a pegarle fuerte a 3 o 4 periodistas, ¿no? Alfredo Leuco, Fernández Díaz, Carlos Pagni y Morales Solá. Esto arrancó el lunes, fue tan la tensión que Fantino se puso incómodo. Pero vamos a ver dónde arrancó esto, que arrancó este lunes con Milei y con Fantino. Vamos a ver parte de esa entrevista donde sucede esto y arranca todo este ataque de Milei. O sea que ahí va. te tomo para mí te tomo un concepto de Thomas Kuhn, el tema de la... ¿No querés que, por ejemplo, te cuente de uno, digamos... No me cuentes de periodistas porque me pones... Sin darte el nombre, pero- No me cuentes. Me pones re incómodo porque esa es mi parte tibia y los chabones laburan conmigo, soy del mismo sistema y los tengo que ver. No, ahí me pones incómodo. Es mi parte woke. Es cuando te dicen fan tibio. Claro, y a vos te gusta ponerme ahí y me ves... No, yo digo, Dale, yo dale. lo único que estoy haciendo es... Dale, seguí. Pero te puedo contar cosas No, de lo que dejá, pasó ahí. Dejá. De lo que hizo un conductor. Una inteligencia emocional. Bueno, es Milei igual. venía pegándoles duro y parejo a varios de estos que nombré, como suele suceder en este año y medio, lo vimos muy seguido, pero estaba siendo muy duro y Fantino se puso incómodo. A partir de ahí salió el diario La Nación, porque casualmente o no, todos esos periodistas a los que nombra Milei laburan para La Nación o el canal La Nación Más. Y ahí arrancó una guerra entre La Nación, sobre todo, y estos periodistas, contra Javier Milei. Se dio una situación en medio de un programa de Morales Solá con De Pablo, que es amigo de Javier Milei, es el economista De Pablo. Se juntan los domingos a escuchar ópera, ¿no? Se escucha, El profe, sí, le dice. el profe ¿A escuchar de Pablo. ópera o hacer otras cosas? Bueno.
es muy amigo de Javier Milei. Vamos a ver el TEP 20 con Morales Solá, que para mí es el periodista que Milei más odia, o por lo menos con el cual más destila su odio, y aparte tiene una relación Morales Solá con Mauricio Macri. Yo creo que eso también lo molesta. Pero vamos a ver el TEP 20 donde están hablando de Pablo con Morales Solá. Mirá. ¿Por qué es razonable que el presidente se pelee con el campo en este momento? No se pelea. Sí, como no. Ratificó lo que dijo. No, Javier, después te la agarrás cuando Javier le pega a los periodistas. Documentate. ¿Qué dijo en materia de retención y la deportación? Dijo que si las no de las economías. Que si no liquidan. No, espera. En enero o febrero pasado dijo, las de las economías regionales las bajo a cero de manera permanente. Las de soja, maíz y trigo, transitoriamente hasta junio. Y lo que le recordó el otro día a los productores agropecuarios, que mirá que en junio la vuelvo, no modificó nada, le recordó eso. Y algunos dirigentes agropecuarios dijeron, no, porque se habían ilusionado que lo transitorio iba a ser permanente. Él no cambió. Bueno, obviamente esto lo salieron a festejar todos los libertarios y demás, y se subió Milei diciéndole cómo lo domó de Pablo a Morales Solá. Vamos a ver la placa 3, donde ya sale Milei a pegarle a Morales Solá con un tuit. Hizo varios tuits, ahí está. Aquí el profesor Juan Carlos de Pablo desenmascarando al operador mentiroso, farsante. Hace falta las tres cosas. Ya con una se entendía, ¿no? El concepto. Es que el problema es que lo que dice Milei es cierto. A ver. Yo, posta... Nosotros no trabajamos, yo por lo menos, calculo que ustedes tampoco. ¿Ustedes trabajan de lo mismo que Viale, Morales Solá, Rossi, Feynman? No. ¿Trabajamos de lo mismo? No. Bueno. Pero entonces, Milei no hace esa distinción tampoco. No, pero yo creo que la hagamos Tampoco nosotros, que porque dice que ponemos la guerra de nosotros- porque nosotros mismos decimos la guerra de Milei contra los periodistas. ¿Nosotros somos periodistas? Sí. ¿Trabajamos de lo mismo que ellos? No. Entonces no son periodistas, es una guerra contra otros, contra operadores y mentirosos. Entonces yo digo, Milei es verdad, o sea, son operadores y son mentirosos. El problema es que cuando cuando critican a Milei, lo celebramos porque a nosotros no nos gusta Milei. Pero también operan contra Milei y después cuando operen contra Kicillof vamos a decir, mirá, operador mentiroso. Entonces yo creo que tenemos que empezar a decir, yo trabajo de otra cosa y no los trato más de periodistas. Lo mismo que Fantino dice, no, son de mi mismo gremio. Claro que son de tu gremio. Porque vos no te dedicás, no es Pautibio, no es como es Fantibio, es Pautino, o sea, es un tipo dedicado a reírse de un tipo que le está contando tragedias. Se reían, Milei el otro día le dijo a Fantino, bueno, si la gente no quiere convalidar el precio de los fideos, que no los compre. Se reían. ¿Cuál es la gracia de reírse que la gente no pueda comer? Entonces nos dedicamos a cosas distintas. Pero la descripción que hace Milei de esos tipos de los cuales nos dedicamos a cosas distintas es la misma descripción que hago yo. Morales Solá hace décadas que es un operador. Fantino hace décadas que es un operador. Feynman hace décadas que es un operador. Trabajan de otra cosa. Sí, pero es como el reloj que, No, pues, si que no, está quieto y yo da no la voy a hora defender correcta los 2 veces corporativos. por día. Porque el mismo Milei que hace eso, con el mismo criterio, critica a economistas diciéndole mandriles por motivos que no son los correctos. Pero ahí que lo vean los economistas. No, bueno, Yo pero digo, a ver, a los mí lo que me periodistas- parece es que el problema ahí en todo caso no es... está atacando periodistas. No. No, en este caso no. Lo ha hecho. El tema es... Ataca a todo lo que le molesta, sea periodista, sea economista o sea golfista. El día que un golfista diga, No, che, bueno, con está Milei bien, pero el pasto está menos verde. Estamos haciendo el capítulo de periodistas y yo separaría y digo, la guerra de Milei contra los operadores que no son de él. Porque si no... Porque no son de él hoy, porque quizás mañana sí. No, está claro. Lo Hay que pasa es muchos de esos que... en este caso y en estos días, claramente apuntó contra los que nosotros también consideramos operadores, pero Bueno. después en el revoleo, Milei permanentemente le tira a los que sí trabajan de periodistas, porque ahí también han entrado, Julia Mengolini, qué sé yo, Tenem, te puedo estar más o menos, pero labura de periodista. Sí, a vos no te gusta porque a vos no te gusta especialmente, pero es gente que trabaja ahí sí más o menos de lo mismo que trabajamos nosotros. ¿Sabes que nosotros Perdón, pues digo, para mencionar que Fabián Waldman, atacado permanentemente en la campaña de Adorni, digamos, tienen algo especial con quien opina distinto, en general. Puede ser político, economista, periodista, politólogo, lo que sea. Particularmente estos son casos de operadores, que nosotros consideramos operadores, no consideramos periodistas, más allá de eso. Me parece que lo que hay que detectar ahí es lo mal que canaliza Milei
cualquier crítica al respecto. Sí. ¿no? Ah, sí, Eso sí, es, sí. hay algo que tiene, es ya patológico, ¿no? Con cualquiera, además se los anota, los tiene, ¿sabe? ¿Se acuerdan? Le Perfectamente. presta más atención a eso que a cosas que debería estar... Y sobre todo cuando tienen que ver con la economía. Perdón que te interrumpí, pero es una cosa que... No, me es un molesta debate, porque- es un debate y me parece válido darlo. A ver, Milei se molesta sobre todo mucho con los periodistas que él considera que generan opinión pública. Él lo llama lo que es el periodismo, no sé, larretista, por ponerle un nombre. En su momento era, no sé, Radio con Voz, ahora es La Nación, sobre todo un encono con La Nación. Aparte, él cree que atrás está el tema Fernán Zaguier. No, y esto tiene que ver con su idea de hegemonizar todo lo que esté del centro hacia la derecha. Él También. sabe que de este lado le vamos a seguir pegando, haga lo que haga. Él lo que tiene que hacer es disciplinar a los moderados, a los que están en el medio, a los que tienden hacia la derecha pero no le gusta tanto tal o cual cosa. Justo en la interna porque con el PRO. necesita ponerlos a todos encolumnados bajo su color. Es lo que hizo Trump en Estados Unidos, es lo que hizo Bolsonaro en Brasil, es un manual que ya conocemos. Sí, a ver, hubo cataratas de tweets, no los vamos a pasar todos, ya no tenemos tiempo, pero ayer Milei, si van a su Twitter, es una barbaridad, una atrás de la otra, una atrás de la otra. Obviamente La Nación, el diario La Nación, como es el principal afectado, porque no hubo periodistas de Clarín en el medio, son todos de La Nación, están todos acumulados ahí. Salió con diferentes notas, viene haciendo 2, 3, 4 notas por día sobre este tema contra el presidente. Una guerra que ya lleva varios tiempos. La guerra Milei contra el diario La Nación ya viene de larga data. De hecho, responsabilizan a Fernán Zaguier, que es el dueño del diario La Nación, de haber operado para voltear los pliegos del hijo, sobre todo del hijo, y García Mansilla, pero sobre todo del hijo. Así que habrá que ver cómo madura esto, porque estamos hablando aparte de solamente contra el diario La Nación, pero también contra el canal La Nación Más, que es bastante oficialista, digo, no sé, labura Luis Majul. Bastante. Por eso, hay que ver cómo se resuelve esta guerra en los próximos días, que por ahora sigue para adelante. Un último comentario Sí. sobre esto también, para poner todo en su lugar y porque a veces parte del problema de esta época es que se pierde la perspectiva de las cosas, se pierde la escala de las cosas. Está mal que el presidente critique a un periodista, está mal también que señale desde ese lugar un operador, no porque no sea tan operador Morales Solá, sino porque hay una disparidad de poder muy grande. Está mal que critique a un economista como Lacunza, más allá de que yo piense que la gestión de Lacunza fue ruinosa para la economía argentina. Ahora, mucho peor es pegarle a los viejos todos los miércoles. Porque también está ese espécimen de comunicador que cuando Milei critica o hace un discurso como el de Davos, salta porque se siente tocado y convoca a marchar en la Marcha del Orgullo, pero después no se fija cuando Milei es igual o más injusto o más violento con otros colectivos, con otros sectores, el que se queja cuando critican a su economista, a su periodista amigo, al que tiene algún tipo de vínculo, pero no, entonces... Sí, le molesta la forma. No solo las formas, pero digo, me gustaría que todos los que están saliendo a solidarizarse en este momento, por ejemplo, con Lacunza, estén el miércoles que viene también poniendo la cara para que no fajen a los jubilados. Pero es que no les molesta que fajen a los jubilados. Y bueno, pero el problema es el mismo. El problema de fondo es el mismo. Y si no, bancate la pelusa. Gente, tenemos que irnos porque tiene que entrar antes de las 12 una tanda. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana largo. Sabemos que lo extraña a Roberto Navarro. El lunes estará de nuevo, pero aún así nos acompañaron. Sí, con nos todas las hicieron barbaridades que hizo líderes, Fero. ¿viste? A Yo me pesar de despido, eso. gente. Hasta siempre. Fue un gustazo, ¿eh? Fue un gustazo. Hasta luego. Estuvimos al tope, tanto ayer como hoy, de las radios informativas en YouTube, gracias al enorme trabajo también que hace Ari y todo el equipo. Habrá consecuencias para que la gente se vaya sumando durante toda la mañana y esté acá para disfrutar el pase con nosotros. Y digo disfrutar porque para mí compartir además con un equipo de colegas tan extraordinario, con los productores que tenemos, con toda la gente que está atrás, es realmente algo que disfruto muchísimo. Se viene Murano, se viene Verdades Afiladas. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Va a estar Roberto. Vamos a estar todos con el pase. Muy buen fin de semana. Chau, chau. Destape 1070.